arriba abajo. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al Congreso Anual de Seguridad Industrial, al segundo día. Ayer nos enfocamos principalmente en ver tecnología, en ver nuevas aplicaciones relacionadas todas con la seguridad industrial. Vimos casos de éxito o casos de implementación en empresa, nos enseñaron cuáles son las mejores prácticas y pusieron el foco en las personas, que eso es otro de los temas importantes y de las reflexiones que salieron de ayer. Hoy nos vamos a centrar más en dos aspectos. El primero es, aunque ayer se hablaba de que el objetivo es accidentes cero, por desgracia los accidentes ocurren. Y entonces, bueno, hoy tenemos dos ponencias relacionadas. Primero estará Marcos Araujo, el director de ASEGA, que nos hablará de la seguridad industrial en accidentes graves. Y después tenemos a Maite Díaz de Repsol, que nos hablará de la normativa Seveso. Y vamos a acabar un poquito este congreso con los agentes relacionados directamente con la seguridad industrial, ¿no? Por una parte, la parte normativa, donde estará Fernando de la Xunta de Galicia, que nos habla de la normativa aplicable a la seguridad industrial. Después, todo lo que es el tema relacionado con los seguros, porque al final, claro, las instalaciones industriales hay que asegurarlas y hoy nos encontramos con que hay una parte muy compleja de ese aseguramiento. Estará Juanma del Colegio de Mediadores para explicarnos cuáles son las claves para ese aseguramiento. Posteriormente tendremos a Rafael de Asinec para que nos cuente el día a día de las instalaciones y las problemáticas que se encuentra en todo lo que es la instalación de equipos. Y finalmente tendremos la visión de las OCAs, esa revisión necesaria e imprescindible para que las instalaciones funcionen correctamente, ¿no? Entonces, sin más dilación, me gustaría presentar a Marcos Araujo, que es el director de ASEGA. Es ingeniero técnico forestal y posee un máster como técnico superior de prevención de riesgos laborales y otro en dirección y gestión de empresas. Una extensa formación, concursos de incendios forestales, todo esto. Ayer hablábamos de la inteligencia artificial, todo esto me lo dice la inteligencia artificial, ¿no? Esto es lo que sabemos de ti, ¿no? Pero destaca su etapa como responsable de servicio de bomberos del Consorcio Comarcal de Valdeorras y como director de Seganosa, un centro de formación de referencia para servicios de emergencia en toda la península. Marcos, bienvenido y adelante. Yo me voy a sentar aquí con Rubén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como siempre, al arrancar este tipo de ponencias, dar las gracias a la organización, a Pablo, al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, como no a la dirección de Industria, a Marga, que un poco nos enredó para esto, pero creo que es tremendamente interesante. Siempre ha habido una desvinculación general entre lo que estamos tratando aquí, seguridad industrial y la parte de emergencias. Nosotros entendemos que hay una vinculación total, aunque formalmente no la tengamos. Y eso es un poco parte del objetivo que hoy pretendo mostraros, ¿no? En lo que la Agencia Gallega de Emergencias trabaja, en nuestras preocupaciones, que gran parte de las principales preocupaciones son pues, los siniestros en industrias. Al final es un poco lo que nos preocupa más, porque es quizás, sobre todo con elementos químicos, lo que es más difícil de controlar y gestionar, lo que más daño puede generar. Y por otro lado, bueno, la parte medioambiental, ya lo estamos viendo estos días, inundaciones, incendios forestales. Y bueno, simplemente ese recordatorio para toda la gente y nuestra sensibilización, la gente de Valencia, que estamos intentando desde la agencia y desde todos los servicios operativos y las digamos, administraciones de aquí colaborar. Tenemos un dispositivo ahí de 250 personas, echando una mano, un granito de arena en lo que podemos. Entonces, bueno, ahí nuestro recuerdo. Bueno, el objetivo principal de la presentación, aunque no se ve muy bien, es intentar generar una visión global de la multitud de normativa en la que no me voy a meter,
pero sí quiero llegar a una conclusión después de esas 3 diapositivas de normativa que tenemos. Y toda la normativa que nos afecta y está interrelacionada entre la parte de seguridad industrial y la parte de emergencias o autoprotección, que es un poco la que nosotros llevamos desde la agencia. Hablar algunas cositas de conceptos y definiciones que entendemos que tienen que quedar claras, porque muchas veces hablamos de accidente, de incidente, de emergencia, de catástrofe, de calamidad, y no sabemos muy bien qué es cada cosa y a veces llamamos a todas estas cosas lo mismo, ¿no? Sí hacer un hincapié, ya que estamos con la seguridad industrial, en qué entendemos por accidente grave dentro del contexto de la seguridad industrial, cómo afecta o puede afectar los fallos de seguridad industrial, tanto al medio ambiente como a las personas, como al territorio. Esto lo voy a trasladar con un pequeño resumen de las grandes tragedias, digamos, y calamidades derivadas de la falta de seguridad industrial, pero en un formato de vídeo que creo que va a ser más entretenido y nos va a quedar un poco más claro a todos. Hablaremos también de los datos estadísticos que tenemos aquí de accidentes e industrias, por lo menos en lo que tenemos en el 112, que muchas veces no coincide exactamente con los datos estadísticos que pueden manejar otras organizaciones, porque al 112 llega la llamada que llega del ciudadano y a veces no llegan, ¿no? Algunos accidentes en industria no nos llegan, a lo mejor por la relevancia o porque simplemente se avisa al 061, aunque ahora sí tenemos una plataforma donde compartimos toda la información. También intentaremos haceros una pasada muy rápida sobre los modelos de respuesta ordinaria y extraordinaria a través de los planes de emergencia, tanto los territoriales como los específicos. Aquí en Galicia específico solo tenemos el Transgal, de transporte de mercancías peligrosas. Y después de los sistemas que tenemos en la Administración de control desde el punto de vista de la prevención de accidentes con sustancias peligrosas. Bueno, como podéis ver ahí, a ver si esto cambia. Aquí. Reglamentación de seguridad industrial es enorme. Lo podéis sacar de la página del Ministerio. Instalaciones de combustibles gaseosos, instalaciones petrolíferas, almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico, plantas de instalaciones frigoríficas, recuperación de vapores de gasolina, líneas eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones de baja tensión, eficiencia energética e instalaciones de alumbrado exterior, equipos a presión, instalaciones de transporte de personas por cable, seguridad contra incendios en establecimientos industriales, instalaciones de protección contra incendios, infraestructura para los combustibles alternativos, tecnologías de hidrógeno. Vemos que es enorme, ¿vale? Ahí haremos un breve resumen de las que quizás más nos afectan o son más conocidas, porque esto solo es apéndice. Después de ahí sacas normativas. Bueno, la SEVESO, que la conocéis todos, no me voy a meter en ella. En cuanto a la normativa, que bueno, la SEVESO se crea a través, después de ese accidente en Italia, ¿no? Donde bueno, pues hay un escape de dioxina que afecta. Es verdad que en ese accidente, por raro que parezca, de arranque no murió gente, pero la afección a la gente por temas de cáncer y afecciones fue terrible. A partir de ahí se crea la normativa SEVESO, que básicamente trata de la prevención de los accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, que es un poco el nexo de esta charla, aunque la voy a ampliar un poco, para la limitación de sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente. En normativa española, la voy a pasar de largo, pero Decreto 840, porque se aprueban las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas. Digo de largo porque tenemos un ponente que va a hablar de esto. El decreto 1196, donde se aprueba la directriz básica de protección civil para el control de la planificación ante riesgo de accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas. El 144, Reglamento Único de Regulación Integrada de Actividades Económicas y Apertura de Establecimientos. El decreto 842 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el 1230 relativo a máquinas, el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en Carretera, el ADR, el de Ferrocarril, el RIP,
el Real Decreto 314 del Código Técnico de Edificación y su documento básico de seguridad en caso de incendio, seguridad contra incendios. El 656 del 17, Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. El 2267, Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Este para nosotros es muy importante. Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, el 552. La norma básica de autoprotección en los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan originar situaciones de emergencia, con la que trabajamos desde la agencia todos los días y de la Dirección General. El decreto 524, donde se aprueba la norma básica de protección civil y la Ley de Emergencias de Galicia, la Ley 5/2007. Y después de todo este rollo, de toda esta legislación que tenemos, os lanzo una pregunta que voy a empezar y voy a acabar con la misma. Después de analizar toda la legislación, de ver un poco el trabajo que se hace en temas de seguridad industrial, también con mercancías peligrosas, y después de los organismos de supervisión, las OCAs y el trabajo que hacen nuestros técnicos desde las administraciones en la supervisión, a día de hoy aún no tenemos una interrelación formal e informal entre los organismos que he mencionado y todos los organismos que dependen de la parte de autoprotección y emergencias. Por desgracia, a nivel normativo no hay una interrelación y es la pregunta que nos hacemos colegas de industria en muchas de las charlas que tenemos para ver cómo se puede enlazar, cómo ese trabajo que hacen todos los técnicos de industria pueden enlazar con el trabajo que hacen nuestros técnicos de servicios operativos, tanto en la parte de revisión, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, temas sanitarios, etc. Es una asignatura pendiente, no solo aquí en España, nosotros estamos en varios proyectos europeos, digamos, donde intentamos ver el marco regulatorio a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Y es cierto que es uno de los temas que nos preocupan en la Agencia Gallega de Emergencias y también a nivel nacional. Los accidentes en industria, sobre todo con productos químicos, digamos, es uno de nuestros puntos de preocupación fundamentales. Quería trasladaros ahí pues varios conceptos, ¿no? Ahora que estamos viendo alguno de ellos, las diferencias entre un accidente, ¿vale? Un accidente puede ser cualquier accidente que vemos, inquilinos de un edificio, un automóvil, que básicamente accidente, urgencia, es aquel ya, digamos, incidente o siniestro en un segmento de población pequeño, nominal, y que no afecta al resto de la población, ¿vale? Eso es lo que es accidente. La emergencia, cuando la combinación de factores conocidos surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, desconocido, y que puede causar daños a las personas, bienes y servicios. La emergencia supone una ruptura de la normalidad, pero no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Ahí os pongo pues, la explosión en aquella pirotecnia ilegal en Tui, que tan de relevancia nos quedó. Es verdad que fue, digamos, una emergencia grave, pero que duró 2 días y solo afectó en esa zona. El resto de servicios no pasa como en Valencia, que digamos que colapsó, ¿no? ¿Qué tenemos en Valencia? Pues tenemos una situación para mí calamitosa. El desastre es cuando toda la población de forma indiscriminada se vea afectada por los hechos infaustos y la vida social cotidiana se ve alterada, ¿no? Y después tenemos dentro de esto que llamamos desastre, aquellos en que podemos hablar de catástrofe, es cuando en los primeros días tenemos esta situación, y calamidad cuando se prolonga en el tiempo. Y vemos que esto se prolonga en el tiempo. Bueno, ¿qué es un accidente grave por sustancias peligrosas? Definimos accidente grave como cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga, vertido, incendio, explosión importante, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o el exterior del establecimiento y en que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. Después, sustancia peligrosa, lo conocéis todo, está
en la definición o la tipología y las sustancias peligrosas en el Real Decreto 840 en su anexo 1, en los apartados 1 y 2. Establecimiento, también para matizar, el establecimiento no es solo una parte, es el todo, emplazamiento, la totalidad bajo el control de una entidad industrial que muchas veces tiene varios establecimientos, o sea, tiene varias zonas de trabajo, en el que se encuentran sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras, actividades comunes o conexas. Los establecimientos serán de nivel inferior o superior y esto está regulado en el 840 de 21 de septiembre. En todo accidente grave debemos tener en cuenta las siguientes características. Hay dos transparencias que para mí son interesantes, que resumen un poco el enfoque que tenemos que tener desde el punto de vista de la seguridad industrial. Una es esta, que analizamos un poco lo que sean los accidentes graves y que creo que tenemos que tener presentes para intentar evitarlos. Pues un accidente grave siempre tiene liberación de sustancias peligrosas, sustancias químicas, líquidos o gases peligrosos, polvos o sólidos peligrosos. Siempre se genera una energía descontrolada, bien sea una explosión, un incendio, una reacción química, exotérmica o endotérmica, que pueda generar también incendio. Normalmente se da por fallos de seguridad, fallos de válvulas de seguridad, defectos del sistema de monitoreo, inexistencia o suficiencia de barreras físicas, lo que es la sectorización. Afección al personal, infraestructura y comunidad, para riesgo para la salud humana, daños a la infraestructura industrial, alcance de las zonas pobladas. Contaminación ambiental, con liberación de contaminantes en área, agua, terreno. Alto potencial de escalamiento, reacciones en cadena, dificultades de control. Y vamos a ver algunos accidentes graves en los que normalmente se dan explosiones de gas, incendios en plantas de almacenamiento de combustibles, liberación de amoníaco o cloro y desprendimiento de materiales radioactivos o corrosivos. Estos son los accidentes más graves que hemos tenido. ¿Qué accidentes graves tenemos? Pues el caso Bhopal en India. No voy a entrar en cada uno de ellos, después los veremos, que me interesa más que veamos las imágenes. Chernóbil, Texas City, en la refinería de Estados Unidos, la explosión de Tallinn en China. Después el incendio en el puerto de Houston, en Texas, la explosión de Beirut, del Líbano, que nos acordamos todos, porque las imágenes fueron tremendamente impactantes. Y a pesar del impacto de las imágenes, no fue uno de los accidentes con más muertos, lo que parece un poco raro. Sí que es verdad que han tenido muchos heridos. El accidente en el tren con sustancias peligrosas en Palestina, en Ohio. Y después, bueno, por poner uno a nivel nacional, la explosión de la planta de tratamiento de residuos en Madrid, España, del 23, que todos nos acordamos. Y ahora, si nuestros compañeros ahí de vídeo nos lo ponen, este vídeo resume un poco de lo que aquí tenemos. Bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces
nos pone y nos posiciona en un poco lo que nos acomete en estas jornadas, ¿no? Y gran parte es esa parte de concienciación, ¿no? La parte de los empresarios y los técnicos, que tenemos que tener esa concienciación para generar instalaciones más seguras y plantear todo lo que tenemos que plantear de cara a intentar llegar a eso que decía Pablo, de accidentes cero, que es un poco el objetivo que todos tenemos, que muchas veces no es sencillo, pero que bueno, trabajamos para llegar a eso. Y es verdad que esto es lo que más nos preocupa. Por suerte, en este tipo de emergencias, las cosas, sobre todo, he metido las más grandes, y seguramente algunas de las más grandes aquí en Galicia, pero no hemos salido mal parados, salvo las pérdidas materiales, ¿no? Que al final, bueno, indudablemente al empresario el impacto es terrible. Pero sí es verdad que no hemos tenido muertos en los intervinientes, y eso es bastante raro, porque lo vemos por ahí y siempre que hemos tenido algún accidente a nivel nacional e internacional siempre ha habido algún muerto, ¿no? Aunque sí es verdad que en accidentes industriales tenemos muertos. Bueno, os quería pasar una referencia de la parte estadística de lo que tenemos en el 112, los últimos 7 años, del 18 al 24, y nos da una estadística, y para ver un poco la comparativa y quitar un poco de peso, es verdad que tenemos muchos accidentes y lo veremos, pero respecto a toda la accidentabilidad que tenemos en Galicia, en estos últimos 7 años, en Galicia hemos tenido 1.617.090 incidencias. O sea, el 112 recibe muchísimas más llamadas, pero tenemos una media de aproximadamente entre 230 y 250 incidencias, 230 y 250.000 incidencias al año. De esto, pues tenemos una serie de accidentes laborales y incendios en industria. Los accidentes laborales, por desgracia, se llevan la palma. En los últimos 7 años, 6.993, una media aproximada de 890. Y en incendios industriales, 917, una media aproximadamente de 130. Claro, si vemos el volumen de accidentabilidad en Galicia, 130 accidentes industriales por incendios no parece mucho. De los cuales activamos nuestros planes, es decir, tenemos accidentes más graves. En 16 ocasiones el Platerga, el Plan Territorial de Emergencias, desde el 18 al 24, y en 6 el Plan de Transportes de Mercancías Peligrosas. O sea, 22 veces hemos activado. Hemos tenido 22 accidentes graves en industria. En 7 años intentamos llegar a 0. Pero bueno, lo digo para no ser catastrofista, que tenemos que seguir trabajando mucho y tenemos que un poco bajar esa tendencia, ¿vale? Esto es lo que os mostraba. Después la transparencia os la harán llegar, con lo cual no me paro. El Platerga en incendios industriales se activó durante el 18 al 20, no lo activamos. En el 21 lo activamos para la nave de Castro Parga, en Pinturas en Lugo, Conservas Gealsa en Boiro, Jamones Francisco Otero en Villalba, Reciclaje Industrial Utramic en Barbadás, nave de Corián en Sarria, en el 22 Carimac en el polígono de Rebullón en el concello de Mos, Construcciones Paco en el concello de Porriño, Poliéster Sobral en Castiñeiras en Bueu, Cosmética en el concello de Bergondo, Cerámica Pontesa en Pontevedra, nave de reciclaje en el concello de Villalba, Sogarisa en Las Somozas, nave de desguaces Sidergal en el concello de Lugo, suministros hortícolas en Tomiño. Aquí un hincapié que nos preocupa mucho. Cada 3 días tenemos un incendio industrial en España de algún establecimiento industrial que se dedica al reciclaje. Esto preocupa mucho. O sea, y tenemos que analizarlo desde todos los puntos de vista, porque no puede pasar, no puede ser. Que la mayor incidencia que tengamos son en naves y en recintos industriales que se dedican a reciclaje de residuos. Lo dejo caer, porque en eso todos tenemos cierta responsabilidad, igual que los empresarios, los técnicos y los que nos dedicamos a las emergencias. Esto mismo lo diría en el aspecto forestal, en otro tema, ¿vale? Pero aquí me toca decirlo ahí. Bueno, ¿qué hacemos en Galicia con todo lo que
con las herramientas que disponemos un poco para atender, planificar, estudiar los riesgos, intentar preocuparnos de aquellas empresas que tienen mayor riesgo. Bueno, nosotros tenemos un geovisor, ¿vale?, que está colgado en la página de Asunta. También podéis entrar a la página de la Agencia de Emergencias y entrar en el geovisor y podéis ver varias cosas. Respecto a la parte industrial, pues tenemos localizadas todas las empresas Seveso, tanto en nivel inferior y superior, la localización de las sirenas, las zonas de afección. Bueno, eso lo podemos ver, podemos ir enfocando. Igual que podemos ver zonas de inundación, podemos ver esto. Bueno, esto es una información pública, simplemente es localización. Pueden tener a sus riesgos también el tener esta información colgada, pero creemos que es interesante para que llegue a la población y sean conocedores de hasta dónde puede llegar la afección de una incidencia en este tipo de empresas, ¿no?, que son un poco las que más nos preocupan a priori. Después tenemos dentro de lo que es la parte de transporte de mercancías peligrosas, los ayuntamientos donde tengan una afección con riesgo medio y riesgo alto. Lo veis ahí, el riesgo medio lo tenéis en la zona más clarita, ¿vale? Generalmente tiene que ver con las grandes vías de circulación, ¿vale? Y riesgo alto en la 6, sobre todo por productos que salen de refinería de Coruña. Pero también tenemos toda la distribución en ese Transgal que os invito a ver, que lo tenemos colgado también en nuestra página web, de todos los transportes de mercancía en Galicia con la clasificación de cada transporte por vía. ¿Vale? Entonces, ahí también están las vías de comunicación y también el transporte ferroviario. Creo que es, bueno, por lo menos interesante para los que nos dedicamos a esto. ¿Qué seguimos haciendo nosotros? Bueno, hemos recopilado toda la parte de planificación de autoprotección de la comunidad autónoma en una aplicación, el SIPROC, donde podemos buscar pues, por ayuntamiento, por tipo de empresa, por tipo de nivel de Seveso en las empresas, etcétera, cuáles son las empresas que tenemos y nuestra planificación. Entonces, ¿quién tiene acceso a esto? Bueno, pueden tener acceso los responsables de industria, los responsables de servicios operativos y los responsables de las propias empresas, indudablemente, y responsables de los sistemas de autoprotección de la comunidad autónoma. ¿Y ahí qué podemos ver? Bueno, pues tenemos todo, el plan de autoprotección, el plan de emergencias, la planimetría de evacuación, donde tienes las sustancias localizadas. Esto para los servicios operativos es muy importante porque en cada zona todos los servicios operativos se lo han bajado y tienen pues, más o menos localizada la zona de más riesgo en una empresa determinada, donde están los hidrantes, las bocas de evacuación, etcétera. Sobre todo esta parte también hacer un pequeño inciso que tiene que ver con la legislación, que me he acordado ahora y no me acordé antes. La legislación tenemos que llevarla un poco a la revisión y tenemos que trabajar más en la ingeniería contra incendios y en la ingeniería de seguridad industrial. ¿Por qué? Porque nos basamos en la aplicación de la legislación y después de casi 20 años trabajando en esto, me doy cuenta que todos sabemos la eficiencia de los agentes extintores. La conocemos, es conocida. Sabemos que el que mayor eficiencia tiene para líquidos inflamables son las espumas, ¿vale? Con algunos polvos de extintor, agentes extintores, pero las espumas. No hay ningún sistema a nivel legal que obligue a ninguna empresa a montar instalaciones de inundación con espuma, pese al riesgo que pese. No lo hay. Lo que veis por ahí son sprinklers, agua, víes, extintores, pero no lo hay. Se han hecho muchas pruebas en transformadores. Hemos trabajado con Iberdrola, con Fenosa, con centros de transformación y hemos probado de todo. Agua nebulizada, espuma, no lo hay. Y después tenemos problemas como lo que tuvimos en esa empresa que se dedica, o esas empresas que tienen líquidos combustibles, ¿no? A lo mejor con un sistema de inundación, cañones, en vez de ser de agua, de espuma, inundan y la eficacia y no tendríamos ese problema de perder toda la nave a nivel de infraestructura. Problemas puedes tener, pero el porcentaje de agua en la espuma sabéis que es muy bajo. O sea que también el nivel de afección, incluso a nivel eléctrico, es ínfimo. Bueno, dejo esa píldora ahí también porque creo que es tremendamente interesante y que nos preocupa y que en algún proyecto hemos estado y creo que es importante plantear.
Y en ese planteamiento, claro, nos hace falta la parte de la visión industrial, de cómo lo vamos a montar, y también la visión de la parte de emergencias, de dónde es más interesante montarlo, ¿no? Dónde es más eficaz. Este es un cuadro que para mí también es interesante, porque es un cuadro resumen de lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la planificación, ¿no? Hay una parte previa, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, no voy a entrar. Identificación, evaluación, matriz de riesgos, lo conocéis todos. Planes de respuesta rápida y planes de emergencia, plan de emergencia, los procedimientos de respuesta rápida, los equipos y recursos de emergencia, esos equipos de primera y segunda intervención, equipos de evacuación, equipos sanitarios, los roles y responsabilidades que tienen cada uno de estos equipos, las medidas de prevención, para mí muy importante, la planificación y control de riesgos, el diseño seguro de las instalaciones, que muchas veces nos vamos a la normativa y después de tener todo según normativa, nos damos cuenta que si hay un incendio, no se apaga. No se apaga. No somos capaces de apagarlo. Se quema todo, intentamos mantener y que no se lastime nadie, pero no somos capaces de contenerlo. Bueno, equipos de protección personal, sistemas de alarma y detección, la sensórica, las alarmas de detección temprana para sustancias peligrosas, si tenemos sustancias peligrosas, el entrenamiento de personal y la capacitación en los simulacros y el mantenimiento preventivo. Olvidarnos de ese mantenimiento cuando se nos rompe algo, sino irnos a intentar que no se nos rompa. Después, también tremendamente importante que no se trabaja, porque al final tú ves los planes de autoprotección, los planes de emergencia exterior, y llegan casi ahí, a donde os estoy diciendo, a donde ha pasado. Acabamos la intervención y ahí se queda. Para nosotros es importante la gestión de crisis y la recuperación. Tener en cuenta esos planes, bueno, a quién va a afectar, pasos de la gestión de crisis post-accidente, la evaluación de daños, los procedimientos a evaluar los daños tras un accidente. Esto que está pasando en Valencia. Esa parte se olvida siempre en los planes y no la tenemos en cuenta. ¿Qué hay que hacer después de que tengamos una tragedia? ¿Qué va a pasar con esa población? Bueno, medidas de recuperación, acciones para restaurar operaciones seguras, aprendizajes post-incidente. Cuando tenemos un accidente hay que analizarlo bien para intentar evitarlo. Esa es una de las propuestas que yo voy a hacer después de que pase tiempo, porque ahora estamos ya en una guerra que no interesa meterse a analizar un accidente y decir lo que se hizo mal y que se hizo bien. En Valencia o otros muchos hay que hacerlo muy a posteriori para evitar conflictos incluso legales. Actuación de medidas de seguridad, ajustes de políticas, procedimientos tras los accidentes. Hay una parte que ya habéis tratado algo en el Congreso, que es la innovación en las tecnologías en seguridad industrial. Hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías, sensorización avanzada, sistemas de monitoreo, automatización y robótica, que en muchos casos es más segura, la inteligencia artificial aplicada a la prevención predictiva y los análisis de datos. Con eso estamos trabajando ahora con la Universidad de Coruña y algo con la Universidad de Vigo. Creemos que es interesante ese enlace entre centros de investigación, empresas y administración, porque bueno, tenemos muchos datos históricos de todo lo que visteis ahí. Bueno, eso nos puede dar una casuística con datos del entorno, etcétera, de cuándo podemos tener un riesgo mayor e intentar evitarlo. Y después el Internet de las cosas y la seguridad industrial. Bueno, indudablemente cada vez trabajamos más ahí, pero también tenemos una parte de ciberseguridad que tenemos que atender. ¿Vale? Siempre hay malos en esta parte. Bueno, me quedé. Esta era la diapositiva, ya os digo, una presentación, la tenemos en una libretita y nos recordamos un poco de todo. Bueno, en el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Autonómico y Local, en el que estamos todos inmersos, porque parece que la protección civil solo son aquellos de naranja, los voluntarios de protección civil o los bomberos o la policía, que incluso los diferentes servicios de policía parece que ahora entienden mucho más, pero hace años no entendían que estaban en ese sistema de protección civil o no lo entendían bien. Pero también las empresas y las personas somos parte de ese sistema de protección civil porque la autoprotección es la mejor medida, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y lo vimos en Valencia, si la gente estuviera formada, si tuviéramos formación en los colegios y la gente supiese lo que tiene que hacer, digo Valencia o otras incidencias, seguramente no tendríamos el mismo número de muertos que hemos tenido.
Otros países lo han metido en las escuelas, hacen formación de autoprotección, en seguridad en el hogar, en seguridad en las instalaciones, en las empresas. Y eso tiene al final su repercusión. Desde el 1.2 intentamos hacer ese trabajo en nuestras redes, etcétera, pero llegamos a lo que llegamos. Por eso creo que estas jornadas son tremendamente interesantes para esa concienciación. Las emergencias se trabajan en ordinario cuando trabajamos con los medios de la zona y no hacen falta más medios. Y si hacen falta más medios, entonces tenemos que activar un plan y planificarlo, porque tenemos que traer medios del nivel local al nivel provincial, del nivel provincial al autonómico, incluso al nacional, como vimos el escalamiento en la emergencia que tenemos en curso en la actualidad. Eso es un poco lo que os comentaba, ordinarias, extraordinarias, movilización de recursos competentes, activación de planes. Recursos competentes pues son las protecciones civiles de la Xunta de Galicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios contra incendios y salvamentos, servicios de incendios forestales, agrupaciones de voluntarios, asistencia social y psicológica, salvamento marítimo, urgencias sanitarias, etc. Y después, en las ordinarias, bueno, pues la activación de nuestros planes. Ya os decía, hay un plan estatal, el PLEGEN, Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, y se escalan hacia abajo los diferentes planes según la parte territorial, el autonómico, el Platerga, y los municipales, los PEMUS, los especiales de mercancías peligrosas, de inundaciones, de incendios forestales, los planes de emergencia exterior de empresas químicas, los planes sísmicos y después los planes de autoprotección de las innumerables empresas que hay, y los específicos en Galicia derivados de temporales, sequía, nevadas, plan de playas, el plan de peregrino. Cada comunidad autónoma pues analiza sus riesgos y genera planes para los riesgos específicos que tenemos. Bueno, el riesgo en las empresas con accidentes o que puedan derivar de accidentes graves, siempre hay una instalación industrial, siempre tenemos o podemos tener sustancias peligrosas y donde se nos puede dar un accidente. Indudablemente, lo decía ya antes, explosiones, incendios, fugas tóxicas, un poco lo que más nos preocupa. No entro ahí. Sí, la parte de las consecuencias para personas, radiación térmica, sobrepresión, lanzamiento de proyectiles, toxicidad, y las medioambientales, contaminación atmosférica, contaminación hídrica, contaminación de suelos y aguas subterráneas. Sobre esto, cuando nosotros tenemos un incidente donde tenemos que activar un plan, avisamos a todos los servicios operativos de la comunidad autónoma y alguna vez, y en muchos casos coordinados también con la parte estatal. Entonces, medio ambiente siempre está avisado, o casi siempre. En algún caso nos hemos retrasado un poco y hace su trabajo. El control de las nubes tóxicas también. Tenemos pues, un programa donde podemos ver el CalPUF, que podemos ver la evolución de esa nube tóxica hacia dónde va. Con Meteo Galicia analizamos las estaciones que tenemos de Meteo Galicia, donde también tienen sensórica de productos peligrosos, calidad de aire, etc. Bueno, intentamos controlarlo, pero eso es durante la emergencia. Intentamos no llegar ahí. Bueno, esto es de forma rápida la Organización General de la Protección Civil a nivel nacional, con una dirección general, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, como os decía, una unidad operativa, una Subdirección General de Protección Civil, Planificación de Emergencias, una Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones y la Subdirección de Formación y Relaciones Institucionales con la Escuela Nacional de Protección Civil. Este es el organigrama que tenemos en la Xunta, desde la Dirección General de Emergencias Interior, dependiendo de la Consejería de Presidencia, con una Subdirección General de Planificación y Protección Civil, una Subdirección General de Seguridad, servicios provinciales, todos dependientes también de la Agencia Gallega de Emergencias, y el 112 como sistema de interrelación con la población y también con las diferentes administraciones o los responsables de las administraciones que tengan relación con la parte de protección civil y emergencias. En una emergencia, y no sé cómo voy el tiempo, me vais parando, porque puedo estar hablando toda la mañana y no se trata de esto, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una zona de intervención, una zona de alerta, y una zona donde pueda afectar un efecto dominó. ¿Vale? En Galicia realmente ahí tenemos poco, pero sí lo tenemos. Las consecuencias,
daños materiales en las instalaciones. En la categoría 1 no se producen daños en el exterior. En la categoría 2, daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas, posibles víctimas. Y en la categoría 3, daños graves o alteraciones importantes con medio ambiente en zonas extensas y con posibles víctimas también. Esta parte me la voy a saltar. Me voy a ir a las partes de las funciones básicas dentro, y como estamos hablando, seguridad industrial dentro de los planes de emergencia exterior de empresas, generalmente empresas EBESOS. ¿Cuáles son las funciones básicas de esos planes? Pues determinar las zonas de intervención alerta, prever una estructura organizativa y procedimientos de intervención, prever los procedimientos de coordinación con el plan estatal, con el plan autonómico y con el plan local, establecer sistemas de articulación con la organización municipal, especificar los procedimientos de información a la población sobre las medidas de seguridad que deban tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de accidente. Fundamental el formar a la población de lo que tienen que hacer. Catalogar los medios y recursos específicos a disposición para hacer frente a una incidencia y garantizar la implantación del propio plan y el mantenimiento del propio plan, que muchas veces no lo hacemos. En los planes, da igual que sean planes de emergencia exterior, interior, los propios planes territoriales, la estructura siempre es la misma. Hay un director del plan, hay un comité asesor, que indudablemente tiene que asesorar al director del plan, y hay un gabinete de información. Para nosotros, dentro de la parte industrial, es fundamental el comité asesor. Nunca, y echamos muy en falta cuando tenemos un incendio industrial, que haya técnicos de industria que nos puedan echar una mano, porque a veces el conocimiento que tenemos desde la parte operativa es limitado. Hay muchas tipologías de industrias. Y sí es verdad que en las SEBESO sí tenemos esa interrelación, pero en otro tipo de incidentes no. El gabinete de información, pues enlazar una información común, ¿vale? Tener a alguien y una única persona que dirija cómo se transmite la información, sobre todo porque hay una afección, un impacto hacia la población, y es muy importante tener eso claro. Va a haber un puesto de mando avanzado, y en ese puesto de mando avanzado, que es la parte más operativa, se integra el grupo de intervención, pues, bomberos, protecciones civiles. Después hay un grupo sanitario, la parte sanitaria, un grupo logístico y de seguridad. Ahí entra dentro de ese grupo logístico toda la parte también de industria, igual que en el de seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en el trabajo diario en esa intervención, pero tienes a alguien que te vaya diciendo, oye, que esto nos puede influir en el transporte, esto nos puede influir en a ver cómo está la calidad del aire. Bueno, pues todo esto lo necesitamos, ¿no? E intentamos llevarlo a término en cada una de nuestras intervenciones. Bueno, estas son las tareas que hace el comité asesor, un grupo multidisciplinar compuesto por expertos de diferentes áreas en la gestión de emergencias, la salud pública, la logística y la comunicación. Indudablemente asisten al director del plan en este centro de coordinación operativo, como estamos viendo ahora en Valencia. El gabinete de información depende directamente del director del plan y es el único autorizado para emitir una información oficial. Si no, es verdad que las informaciones se pueden tergiversar. Y después los grupos operativos, que son aquellos que hacen frente de forma más directa a la emergencia. Un grupo de intervención, un grupo sanitario y de acción social. La parte sanitaria sí se trabajó bien en muchas intervenciones. Ahora bien, muchas veces la parte más de acción social no se ha trabajado lo suficientemente bien. Y eso soy crítico para cómo hacemos nosotros también las cosas. Es verdad que esta gente, cuando el incidente acaba, o incluso mientras está el incidente, tiene que tener a alguien que lo tranquilice de las medidas de protección que tienen una vez que perdieron su casa, una vez que perdieron una industria, ¿vale? Pues eso creo que es interesante. El grupo de apoyo logístico y de seguridad, la unidad de apoyo logístico, con todo lo que tiene la logística, que es inmenso en emergencias y emergencias industriales, que se le da poca importancia, pero es fundamental. Cuando falla
esa parte logística se pone en entredicho que la emergencia haya salido bien o mal. Y después la unidad operativa de seguridad, que por suerte es verdad que tienen muy buena formación y saben cuáles son sus funciones. Nos falta mejorar en la interrelación muchas veces con los servicios operativos y tener esa parte de comunicación, pero la verdad que se ha avanzado mucho en los últimos 7 años. El grupo técnico y de rehabilitación de servicios, donde ahí sí que estamos un poco la parte técnica, que necesitamos esa información, y bueno, pues en la parte de vivienda, los de vivienda, en la parte de industria, los de industria, y tenemos que anticiparnos. Bueno, y acabo, como os decía, con esa reflexión. Tenemos organismos de control y supervisión, autoridades responsables de regular la seguridad industrial. ¿Qué relación formal e informal tienen con los organismos con responsabilidades en autoprotección, protección civil o emergencias? Bueno, ahí lo dejo en el aire porque es una asignatura pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, alguien, o sea, se puede hacer preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Como siempre se dicen esto, puede ser porque he sido muy bueno o muy malo. Bueno, espero que sí que por lo menos esa píldora de enlace y esas preguntas nos queden a todos en lo que tenemos que ir mejorando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Yo creo que la reflexión queda ahí y es una reflexión que hay que abordar a futuro. Me gustaría resaltar varios aspectos, ¿no? El tema de la complejidad normativa, que es un tema recurrente que hemos visto a lo largo de todas estas jornadas. Esa falta de interrelación entre los técnicos y los servicios operativos. Los datos, ¿no? Al final, bueno, nos centramos en los datos, esos 22 accidentes en 7 años, que bueno, realmente pone de manifiesto lo que se hace, ¿no? O sea, los pocos que hay, pero el objetivo es 0. Ese debería ser el objetivo. Una cosa curiosa que no preocupan las instalaciones de reciclaje que han tenido últimamente bastantes. Eso es otro de los aspectos que probablemente haya que entender el por qué está ocurriendo para reducir todavía más, si cabe, esos accidentes. Y la planificación post-accidente, ¿no? Porque nos centramos mucho en el previo, ¿no? y nos olvidamos muchas veces del post. Y formación, yo creo que es un tema recurrente que ha habido durante todas estas jornadas, la formación, tanto a las empresas como a las personas, como a los técnicos, incluso a la población, ¿no? Muy interesante. Ahora nos gustaría aterrizar un poquito todo esto en un ejemplo concreto, ¿no? en cómo se planifica Seveso en Repsol. Para eso tenemos a Maite Díaz Rojo, que es la gestora de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de Repsol, formación en Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, Construcción de Máquinas por la Universidad de Salamanca, y tiene también un máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Ha desarrollado su trayectoria en sus inicios en Cobra Instalaciones y Servicios S.A. en Cantabria, y en el año 2000 se incorporó ya a Repsol. Actualmente, como jefe de operación, inicialmente como jefe de operaciones y mantenimiento en la factoría de GLP en Repsol en A Coruña, para ahora desempeñar las funciones en las que lleva 23 años de experiencia. Entre estas funciones están el desempeño como auditora interna de los sistemas de gestión de la compañía, asesora colaboradora de las plantas de GLP de su delegación, la de Bensen en A Coruña y la de Campa de Torres en Gijón, liderando proyectos centralizados como el diseño de las jornadas de seguridad que se celebran anualmente en las factorías GLP de Repsol. Esas jornadas están orientadas fundamentalmente a la formación en emergencias y contraincendios de sus instalaciones, así como otros relacionados con la seguridad industrial y accidentes graves, la coordinación de la elaboración de informes de seguridad de las factorías de GLP. Y va a centrar su presentación en el desarrollo histórico de la legislación de accidentes graves hasta hoy,
con la aplicación de la misma en las inspecciones de accidentes graves. Maite, muchas gracias. Aquí tienes para que pase. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, como comentaba él, Marcos, mi presentación se va a basar un poco en que veamos cuál es el histórico, por qué tenemos hoy Seveso en las empresas y luego, pues, con la aplicación del 840, cómo lo aplicamos. El 840 es muy teórico, ¿vale? Decíamos, y bueno, lo que es la jornada, las jornadas que estamos celebrando, pues son de seguridad industrial y la aplicación de todos los requisitos que puedan aplicar a una planta de GLP, que al final una planta de GLP es una planta en la que se trasiega producto, que se recibe de refinería, se almacena en unos tanques y unas esferas, se pasa un envasado a unas botellas o se cargan unas cisternas que bien se mueven con transporte primario, en las que también pues, llegan ese producto a otras factorías o se envasa y se remiten estos camiones de envasado a las agencias que tenemos distribuidas por el territorio, ¿no? Es poquito lo que hacemos, no tenemos un proceso complicado, ¿vale? Y aun con todo, tenemos 1.600 requisitos legales. Quiero decir, son 1.600 requisitos que llevan consigo sus evidencias documentales. Son requisitos legales solo, ¿eh? No son documentos que, digamos, se nos requieren por nuestro propio sistema de gestión que tenemos implantado en la empresa, que conlleva muchísimos más registros, ¿vale? Para que os hagáis una idea del trabajo que hay detrás de esto, que, por cierto, yo me siento orgullosa de desempeñar este trabajo porque es algo que me encanta, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco por qué yo voy a contar esto además y por qué lo aplicamos dentro de cualquier instalación de Repsol. Vamos a ver pues, un poco el histórico, porque a mí me pasó que cuando empecé a desempeñar el puesto te dan formación, pero normalmente ya vas directo a la legislación, ¿no? No conoces un poco el histórico de por qué se ha llegado a ese punto, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco, que creo que es interesante. Aunque alguno de los casos ya lo ha comentado Marcos en su presentación anterior. Luego vamos a ver la normativa actual, que es de aplicación, que como ha comentado también antes Marcos, es el Real Decreto 840 del 2015, ¿vale? Que responde a una directriz básica europea, que es Seveso 3, ¿vale? Que ha ido teniendo sus modificaciones a raíz de varios incidentes, como no puede ser de otra manera, y lo veremos en el origen de la normativa, ¿vale? Y luego lo que es la inspección. Como solo tengo media hora, voy a pasar un poco por lo que es el 840. Yo he hecho referencia, hoy en día ya la inspección está marcada por una UNE, tenemos una UNE, no es como al principio que yo me acuerdo cuando empezamos con todos estos, porque claro, yo entré en el 2000, el 1254, fue un poco pues, la primera vez que se empezaban a implantar los planes de emergencia en las instalaciones, fuimos un poco todos, ¿no? pues desarrollando los sistemas en función de esto. Y hoy en día, bueno, pues aquella, yo me acuerdo que la administración de referencia era un poco Murcia. Entonces, desde Murcia había un chequeo de este tipo de inspecciones, que hoy en día, bueno, pues son una UNE. Esta UNE, además, me consta que desde aquí, desde la Consellería por parte de Nuria y bueno, Isidoro, pues que también se colabora para que esto que al final se legisla y se publica y tenemos que cumplir todos, ¿no? Pues ya está en un documento, ¿no? Quiero decir, yo voy a pasar por el Real Decreto los requisitos y lo que es la inspección, pues que os hagáis una idea que es chequear con una serie de cuestiones todos estos aspectos.
¿Por qué? Bueno, pues dentro del marco legal, yo siempre digo, y siempre nos pasa, que cuando hay un incidente en que alguien se hace daño, ¿no? Dices, que hemos hecho mal, ¿no? Pues para mí la base de todo lo que estamos comentando es precisamente los riesgos laborales que nos afectan a nosotros, ¿no? También es muy importante los aspectos relacionados con, lógicamente, con los daños que pueda ocurrir en la instalación si vamos a un accidente grave, ¿no? Pero con cualquier incidencia que pueda tener lugar, lo primero que creo que es importante, como en todo, hemos visto ahora la catástrofe, lo vemos en el trabajo diario cuando trabajas con compañeros, ¿no? Al final las personas somos lo más importante, es lo que tenemos que cuidar. La reglamentación industrial específica aplicable, que antes Marcos ha pasado por todos los reglamentos, tenemos todos y más, aparatos a presión, alta tensión, baja tensión, instalaciones frigoríficas, elevadores, hay un montón de requisitos. ADR, cualquier empresa que expide su mercancía desde su centro de trabajo, desde su establecimiento de instalación, tiene que considerar el ADR, ¿vale? Porque puertas afuera puede ocurrir también un accidente, es importante. Y luego, pues lógicamente, todo lo que es la reglamentación del Real Decreto 840. Bueno, esto lo he puesto porque creo que es algo que todos debemos considerar y que debemos conocer, ¿no? Que ya los accidentes son más antiguos, son tan antiguos como la actividad humana, ¿no? Ya en Babilonia, en el año 1754 a.C., Hammurabi ya en un simposio de leyes que construyó, ¿vale? Bueno, que legisló, en su código 129, ¿vale? Ya decía que aquel que construyese una casa y la casa cayese encima del individuo y el individuo falleciese, esa persona ya tenía que ser ejecutada, ¿vale? Entonces, la base de la responsabilidad que todos adquirimos en cualquier cosa que hacemos es lo que os decía, ¿no? Es muy importante. No sé dónde tengo que señalar. Bueno, vamos a empezar por la base de Seveso, ¿vale? El accidente que tuvo, del que parte toda la legislación de Seveso, fue una catástrofe que ocurrió en el 76, ¿vale? Y fue, como suele ocurrir, si no ponemos todas las salvaguardas necesarias para que todo dependa de que una persona cometa un fallo, ¿vale? Fue un fallo humano, ¿vale? Con unas consecuencias tremendas, catastróficas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que había una instalación que ya todo el mundo estaba acostumbrado a que esa instalación estaba allí, nadie le tenía ningún tipo de, ni miedo, estaba muy próxima además, como han sido casi todos los accidentes sevesos, a la fábrica, y hubo pues una reacción química, ¿vale?, que estaban en la producción de tetracolumno-benceno-P dióxido, el TDCD, que considera que es una de las dioxinas más letales, ¿vale?, que existe. De hecho, se utilizó por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿vale?, para disuadir la selva. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que una reacción, un error humano, que un sábado, además, que todo el mundo estaba bastante operativo, se produce una nube en modo de aerosol, ¿vale?, que llegó hasta 17 kilómetros cuadrados, ¿vale?, de afección. ¿Qué hubo? Pues, bueno, pues acabó en un incendio, la empresa fue Admexa, ¿vale? Hubo alrededor de 37.000 personas que fueron afectadas y además no solo eso, fueron históricamente, a raíz de embarazos, ¿no?, se fue extendiendo esos daños en la cadena humana, ¿no? ¿Qué enfermedad? Como veíamos antes, esto genera una enfermedad cutánea, ¿vale?, que es el clolandé, que es esta que no sé si se aprecia bien, es como con un montón de granitos, ¿vale? ¿Qué hubo? Hubo que sacrificar de cara al medio ambiente un montón de seres vivos para que no llegase a afectar a la cadena humana.
la evacuación y la descontaminación, bueno, pues un montón de kilómetros, y esto fue realmente el primer accidente que generó esta legislación que tenemos hoy en día de Seveso. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues como comentaba antes, Marcos, fue un desastre. La coordinación de los medios se tardó una semana en comunicar, se tardó otra semana en evacuar, entonces los daños fueron muy grandes, ¿vale? A raíz de eso, pues como no existían regulaciones de ningún tipo industrial, la población local no sabía cómo actuar, ¿vale? Entonces hubo mucha presión social, bueno, y sobre todo muchos daños a personas. Ese accidente y el de Féiniz, que tuvo relación con el propano precisamente, y es uno de los accidentes que también desencadenó en el año 74 con el de Freibord en Reino Unido la legislación de la primera directiva Seveso. El de Féiniz es algo que, bueno, pues hoy en día ya es imposible que ocurra, pero es un proceso que todavía se hace y es en un tanque de GLP. Se tiene una línea que sale del propio depósito y se utiliza como calderín de pulgado de posibles condensables que hay, ¿no? Agua, humedad. Este accidente fue porque al ir a abrir para esa purga, la válvula que tenían no era una válvula cortahielo, acero 316, que hoy en día es algo que tenemos totalmente controlado, ¿vale? Y también hubo un montón de muertos. Comentaros que no he dicho en Seveso, con respecto a lo que decíamos, el director de la fábrica fue asesinado, ¿vale? Que es algo que no se sabe. Y bueno, y hubo en el 80 sí que hubo pues una exigencia de una indemnización a los afectados de una gran cuantía económica. Entonces, a raíz de eso, se generan y bueno, ahí vemos abajo que la legislación al paso se marca un poco por los desastres químicos que se dan. Este es otro accidente que tiene lugar en México, es el accidente de San Juanico, no sé si lo conocéis, que este también pues, tuvo muchísimas muertes. Esta era la distribución de la planta, como podéis ver estaba todo totalmente apelotonado. Esto que parecen hileras son tanques de propano. No se cumplían las distancias entre los tanques. Hoy en día no puedes poner un tanque al lado de otro de cualquier manera. No había las salvaguardias que puede haber hoy en cualquier instalación de GLP. Y como consecuencia de una fuga que se inflamó porque llegó a una carretera próxima, porque mirar cómo estaba la población, estaba totalmente rodeado de chabolas, ¿vale? Pues hubo una afección a distancia de 100, 300 metros, donde llegaron los distintos casquetes de la defragación. Aquí, no sé si lo veis, yo no veo nada. Empezó la fuga y la defragación en torno a las 5 y pico de la mañana y eran las 11 y todavía seguían las explosiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Fue un desastre. Esto fue por, pues eso, lo que os decía, una fuga de una tubería de 8 pulgadas, puesto que esta factoría recibía de 3 refinerías diferentes el producto, ¿vale? Y debido a un sobrellenado en unos depósitos, pues hubo una sobrepresión en la línea de retorno que acabó inflamándose la fuga. Aquí podéis ver, bueno, pues 803 fallecidos, 7.000 heridos, 926 con quemaduras, 81.000 personas evacuadas y la planta prácticamente destruida, ¿vale? Aquí os he mostrado, son un poco el alcance de los distintos elementos de bleves y defragaciones que hubo
hasta dónde llegaron, ¿vale? Por supuesto, sobre la propia población. Los daños de la primera deflagración debidos a la fuga no fueron la causa principal, ¿vale? Pero como el flujo de gas seguía saliendo de la tubería a un caudal tremendo, pues aquello, pues si no tienes una conducción de derrames, si no están protegidos debajo de la esfera el punto donde puedes tener una posible acumulación de gas, pues al final pues, se pusieron distintos hornillos debajo de lo que son los distintos recipientes de almacenamiento y hubo pues, bleves múltiples de los equipos, ¿vale? ¿Qué se vio? Bueno, pues que la localización del establecimiento tuvo gran cantidad de muertos porque estaba metido en lo que os comentaba, ¿no? Dentro de la población. La distribución y sistemas de protección de los parques de almacenamiento era muy deficiente, sistema de contraincendios, ¿vale? Y los sistemas de detección de fuga, que posiblemente les hubiese avisado de este incidente. La planificación de emergencias también, porque hubo un caos horrible de tráfico y incluso los sistemas de emergencia no pudieron llegar a la instalación, la extinción de incendios en situaciones de bleve, lo que os comentaba, ¿no? Las distintas salvaguardas que hoy en día se tienen en una instalación para que no evites tener un fuego debajo de cualquier recipiente. Bueno, y las distintas revisiones, ¿vale? Llegamos hasta la actual directiva, que sería la directiva 18 del 2012, ¿vale? Que a raíz de eso, pues reglamentariamente se legisla y se publica en España el Real Decreto 840 del 2015. ¿Cuál es el objetivo? Pues la prevención de los accidentes graves en donde tengamos presentes sustancias peligrosas, ¿vale? El ámbito de aplicación, pues todo aquel establecimiento que tenga sustancias peligrosas se ve afectado por esto. Hay una definición establecida de establecimiento que, como comentaba también Marcos antes, están divididos entre nivel inferior y nivel superior según el distinto almacenamiento que tengan de sustancias, ¿vale? Si es mayor del límite establecido en la columna 2, bueno, estos son los límites que vienen en el anexo 1, parte 1 y 2, ¿vale? Del Real Decreto y, a diferencia del anterior, como tiene también su desarrollo en función del reglamento de CLP, de sustancias peligrosas, etiquetado y envasado, ¿vale? Que es otra directiva europea, en la que ya no se habla más, a diferencia del anterior, de riesgos, sino de peligros. Tienen el anexo de sustancias, no solamente las que tienen los diferentes peligros, ¿no? Físicos, humanos, bueno, por irritación, por los distintos peligros que pueda tener para el individuo, o para el medio ambiente u otros, y hay otra que es de sustancias específicamente nombradas, ¿vale? ¿Cuáles son las obligaciones de cualquier industrial? Bueno, pues lógicamente adoptar todas las medidas las que tengamos que prevenir cualquier incidente que se dé en la instalación. Y luego, por supuesto, colaborar con los órganos competentes de las comunidades autónomas, ¿no? Y realizar pues, estas inspecciones de cara al cumplimiento de este Real Decreto. Esto es uno de los artículos y es cuando tú tienes una instalación afectada por Seveso, debes de hacer una notificación. Antiguamente le llamamos notificación actualizada, fue un término que se le había dado así. ¿Aquí qué haces? Pues haces una declaración firmada de sustancias que tienes presentes en las máximas cantidades que puedes tener presente en tu establecimiento y defines un poco el proceso, cómo es ese almacenamiento y los planos y las fichas de seguridad del producto, ¿vale? De estas sustancias. Luego, el artículo 8 habla de la política. Nosotros política de prevención de accidentes graves, ¿no? Cuando tenemos en mente un sistema de gestión y hablamos de una política, normalmente también pensamos que es pues, una serie de requisitos que firma el industrial y que como tal pues, hace una declaración jurada de que esto es lo que yo quiero que se haga, ¿vale?
Y la política de prevención de accidentes graves es muchísimo más. Engloba todo un sistema de gestión que hay que tener y que hay que cumplir, ¿vale? Cuyo contenido está perfectamente definido en cuanto a organización y personal, identificación y evaluación de riesgos en caso de accidente grave, el control de la explotación, la adaptación a las modificaciones, el seguimiento de objetivos y la auditoría y revisión. En cuanto a la organización, pues lógicamente tenemos que tener definida una organización, quiénes son los responsables, una organización además llevada incluso a los planes de emergencia interior, en la que si no está alguien tiene que haber un sustituto, tiene que estar perfectamente definida. Y por supuesto, organizada o bien con una herramienta informática y procedimentado, pero tiene que haber una formación que cubra y que esté definida para las distintas operaciones, puestos en emergencia que tenga que tener el personal. En cuanto a la identificación y evaluación de riesgos, aquí hay que adaptar o adoptar una evaluación continua de riesgos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una instalación afectada por accidentes graves, tienes un montón de operaciones que cuando se hacen son críticas, porque estás trabajando al final con productos, estás dentro de una zona clasificada, entonces tienes que procedimentar cómo se hacen estas operaciones, ¿vale? Tiene que estar definido por procedimientos, tienes que hacer un análisis de riesgos en funcionamiento normal y anormal, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tienes que saber si un día no tienes luz, ¿no? ¿Cómo tienes que funcionar? Tienes que tener tu grupo de electrógeno, tu sistema que soporte tu sistema de control de parámetros y de operación de la planta. Sí, porque tenemos un sistema en el que nos dice, pues, se ha subido el nivel de la esfera, ha bajado la presión hay una fuga, hay un montón de parámetros que se controlan y si tú tienes una emergencia, tienes que tener por lo menos cubierto este aspecto, ¿vale? Gestión del cambio, que lo vamos a ver, porque hemos visto ya en una parte de adaptación a las modificaciones y, lógicamente, el CAE, coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Tú, cuando entra un contratista en tu instalación, tienes que asegurarte que al menos, no solamente del propio gremio, su formación, sino que tiene la formación que tú le facilitas, ¿no? Los riesgos a los que les pones cuando lo introduces y lo pones a trabajar en tu medio físico, en planta. En cuanto al control de la explotación, como os comentaba antes, tiene que haber un control operacional definido por procedimientos, tiene que haber una gestión de alarmas y paradas temporales en las que puedas organizar como tienes que hacer, ¿vale? Y un sistema implantado de permisos de trabajo en el que al final vuelves a hacer aunque tienes establecidos tus procedimientos, tú en tu permiso de trabajo tienes tu HACCP, tu situación de entorno en el cual tienes que definir, ¿no? Pues no veo la vanga de viento desde aquí, si se nos da una emergencia. Vamos a utilizar esta herramienta. Bueno, pues si vamos a utilizar esta herramienta, tenemos que asegurar que a 15 metros no va a haber ningún foco que pueda en un momento dado ser caliente, ¿vale? El sistema de control de variables que os comentaba antes, ¿vale? Y, lógicamente, tener definido un inventario de equipos en la instalación que sean críticos y que, además, garantice su mantenimiento y su fiabilidad de estado, ¿vale? Gestión del cambio. Esto, como consecuencia de algún incidente industrial también, es algo que, bueno, pues ya tenemos implantado, yo creo que en todas las industrias que estamos afectadas por accidentes graves, ¿vale? Tú tienes un equipo que pues antes se trabajaba de modo que tú cambiabas una parte de la instalación. Pues no te parabas a hacer como mucho, a lo mejor hacías un HACCP, que es un estudio de riesgos de operación, si cambiabas una parte de la instalación, ¿no? Hoy en día ya no. Aparte del HACCP, tienes que hacer un estudio de riesgos en el cual tengas claro que antes de poner en marcha ese equipo has puesto todas las salvaguardas, ¿vale? Para que ni se haga daño a nadie, ni repercuta en el funcionamiento de otra cosa, ¿vale?
Hay una serie de acciones de mejora que surgen de ese estudio de riesgos y hasta que no se ponen en marcha no se puede poner en marcha el equipo. La planificación en situaciones de emergencia, lógicamente, tener procedimientos, tus planes de emergencia, tus fichas de actuación en el plan de emergencia, lo que os comentaba, ¿no? el elaborar y probar esas situaciones que se te dan de emergencia. Dentro del plan de emergencia, que veremos ahora, los simulacros que venimos practicando suelen ser los escenarios precisamente más graves que se puedan dar en la instalación, que están definidos en el estudio de riesgos, en el AR de la instalación, ¿vale? Del informe de seguridad. Y hay que dar la formación y tener, bueno, en nuestro caso tenemos definidos una serie de preplanes que tú cuando haces un simulacro, pues tienes definidas unas salvaguardas, cómo hay que hacer, cómo hay que actuar. Y bueno, pues la instalación, a lo mejor tienes ese preplan para una tubería, pero tú en la instalación tienes muchas tuberías. Entonces vas practicando aquí y allá y vas definiendo y amoldando ese preplan para que si algún día te pasa, estés perfectamente preparado, ¿no? Lógicamente, como no puede ser de otra manera, a nivel industrial tenemos definidos y tiene que tener el establecimiento una serie de objetivos de seguridad, ¿vale? De seguridad anticipativa, de prácticas de simulacros, de simulacros de emergencias operativas, pues también se te pueden dar, de revisión de documentación. Y bueno, todo esto se chequea internamente en auditoría interna, que lógicamente pues los que estamos en auditoría interna estamos muy de mano en los centros y somos los que mejor sabemos qué es lo que podemos arreglar. Y luego, pues lógicamente, la revisión por la dirección, que es algo pues, que tiene que conocer la dirección, ¿no? Ahí van todos, bueno, pues todos los incidentes que han tenido lugar a lo largo del año y se van conociendo, porque también hay objetivos de compañía en el que todos tenemos, que no queremos, ¿no? Que haya accidentes. Pero bueno, toda la serie de cumplimientos legales, tanto de seguridad como de medio ambiente. Y el informe de seguridad, ¿qué es lo que se evalúa en un informe de seguridad que tiene que tener un industrial que está afectado por nivel mayor, ¿no? de almacenamiento de sustancias? Pues la política, que os decía que esa política es todo un sistema de gestión por el que hemos pasado, los planos, el plan de emergencia interior, el estudio de riesgos y la información básica a la administración, ¿vale? Con lo que luego se elaboran los planes de emergencia exterior. Bueno, y con el AR también. Pero bueno, esa es la información que se hace pública y se puede saber pues, cuál es el proceso que hay en cada establecimiento, qué almacenamiento de sustancias hay, las fichas y demás. Hay que presentarlo, ¿vale? Una vez y hay que evaluarlo y hay que revisarlo mínimo cada 5 años, siempre y cuando tú no hagas un cambio en tu instalación, ¿vale? Si tú realizas un cambio en la instalación, se me ocurre, cambias una sala de bombas, pues ahí tienes que volver a hacer tu estudio, tu JAZO, el estudio de riesgos de operación. Tienes que hacer tu informe de seguridad, porque tus hipótesis y tus radios de alerta e intervención en la instalación pueden salir del establecimiento, cambian, de hecho, si cambias de ubicación una sala de bombas, ¿vale? En cuanto a los planes de emergencia interior, bueno, pues es un documento vivo, hay que evaluarlo y se entrega a la Administración porque ellos, por parte de Protección Civil, se hace uso para realizar los planes de emergencia exterior, ¿vale? Y estos hay que renovarlos o actualizarlos cada 3 años. Hoy en día ya incluso el plan de emergencia interior de un establecimiento tiene que pasar a consulta de los contratistas que tenemos, los contratistas habituales de mantenimiento, la empresa de vigilancia, los transportistas que cargan en la instalación, ¿vale? Porque así lo pide el Real Decreto. ¿Qué se hace en este plan de emergencia? Pues se define la organización y conjunto de medios de los que dispone el establecimiento,
¿vale? Y, lógicamente, se define pues, la formación, se tiene que tener en cuenta también en materia CAE la formación que se da a contratistas, ¿vale? Tú llegas a cualquier establecimiento industrial afectado por accidentes graves y lo primero que te van a decir es darte un tríptico en el que te va a decir el punto de concentración si ocurre una emergencia es este, ¿vale? Uy. Bueno, esto es el artículo 13 de planes de emergencia exterior y, bueno, simplemente mencionar que hace poquito, pues con toda esta información que los industriales que estamos afectados por accidentes graves vamos dando a la Administración, se tiene que poner en marcha los planes de emergencia exterior. Bueno, y este es un ejemplo de la foto de hace, el día 15 fue, ¿no?, de octubre. Lo sé porque fue Santa Teresa. Y bueno, pues hicimos el plan de emergencia, se puso en marcha a raíz de un simulacro en la factoría de Repsol, que simulamos que se nos iba de las manos y necesitábamos medios externos. Se puso en marcha el plan de emergencia exterior, en la que se probó, y tendremos pues, una evaluación de ese simulacro, ¿no?, la coordinación de todos los medios que tienen que intervenir, así como las comunicaciones y demás. Bueno, también que sepáis que de cara a planificación del suelo y para evitar que ocurran accidentes como el de San Juanico, la Administración también es responsable de que esa planificación de uso del suelo, si tenemos un establecimiento industrial, pues no construyamos un mega edificio o un mega centro comercial al lado, ¿vale? Y esto sería la inspección, ¿vale? Todo esto que he comentado es los documentos, porque tú en tu sistema de gestión pues haces todo lo que te manda la Administración, lo evalúas, lo presentas y demás. Pero luego viene un inspector que normalmente, pues en el caso de aquí en Galicia, está delegado en OCAS, parte, ¿vale? Que luego voy a mencionar también, que además de la que pasamos por OCAS anual, estamos obligados a hacerlo una vez al año, además también se hace un plan de inspecciones por parte de seguridad industrial a los establecimientos que estamos afectados, y se hacen el 100% de los establecimientos afectados por Seveso. Y esto es lo que os comentaba antes, que no voy a pasar por todas las cuestiones de lo que es la inspección, porque está en un documento escrito y lo podéis ver ahí. Os he puesto aquí la referencia para que os quede, ¿vale? Que es la parte 11 de una UNE, que es la 192.001. Y luego, además, hay una guía de protección civil que ya tiene muchísimos años, que está todavía referenciada al 1254, pero realmente es que no ha cambiado mucho. Esto es, pues, para que os hagáis una idea de la inspección, os puse las dos últimas, que son de revisión y auditoría, aunque no se ven, y son 133 preguntas, ¿vale? Que cada una, pues en la 132, solo pasa por el informe de revisión de la dirección, en el cual tienes que mirar un tocho así, con 25 anexos, que todos tienen contenido, y hay que evaluar ese contenido, ¿vale? Y nada, por mi parte, bueno, hacer mención que efectivamente lo que os comentaba, ya está publicado el plan de inspección del 24, y que se publicó en junio, y que bueno, estamos esperando a Fernando que venga a vernos este año. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Estamos mucho más seguros, después de esta explicación de cómo hacéis las cosas, estamos mucho más seguros los que vivimos en Coruña. Nos ha llamado la atención 1.600 requisitos legales. A mí me salen a 80 requisitos diarios que hay que revisar. Tela, ¿eh? O sea, esto es para hacérselo mirar, porque al final es algo potente. Sí que se ha evolucionado muchísimo, ¿no?, en todo lo que es estas inspecciones hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad.
Y yo creo que la normativa, si nos paramos a pensar la definición, planificación, procedimentación, organización y formación, no solo creo que afecta a grandes empresas, sino que yo creo que es extrapolable a cualquier empresa, porque todas las empresas están, ninguna está exenta de que exista un accidente. Entonces, definición, planificación, procedimentación, organización y formación creo que debe ser clave para todos, ¿no? Y luego otro tema que habíamos comentado, que se había comentado anteriormente, que es la coordinación, ¿no?, con los medios de emergencia, que yo creo que es vital, ¿no? Bueno, después de estas dos primeras presentaciones enfocadas a esos planes de emergencia, ¿no?, que deseemos que no ocurran, pero que realmente están planificadas, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Tenemos un café en la sala de abajo y después vendremos con todos los agentes que están involucrados en la seguridad industrial, ¿no? Desde la Xunta de Galicia, instaladores, seguros y OCAS nos darán su visión también de cómo se puede mejorar la seguridad industrial. Muchas gracias.
Bueno, el café bien, ¿no? Era necesario. Pues para continuar y con el objetivo un poquito de cerrar el círculo de este congreso, ¿no? Nos gustaría también hablar con todos y que cada uno de los agentes que influyen en la seguridad industrial en Galicia tuvieran el momento para exponer, ¿no? Como os decía, tenemos Xunta de Galicia, tenemos aseguradoras, tenemos instaladores y tenemos OCAs que nos van a dar su visión acerca de la seguridad industrial. Entonces, Fernando, si quieres, tienes aquí el... Vale, para poder pasar la presentación, ¿vale? Voy a sacar aquí, a ver qué tal se ve ahí. Uy, bueno, parece que la inclinación no es la ideal. Ahí está. Bueno, vamos empezando a hablar un poco de las normas y reglamentos de seguridad industrial que afectan a Galicia. A ver si quiere pasar o no quiere pasar. Ahora sí. Uf, pues no se ve muy bien. La verdad que el fondo blanco y azul, bueno. Os voy a hacer un poco la presentación del contexto, ¿no? Lo que tenemos es una normativa estatal que es básica en base a las competencias constitucionales que tiene el Estado en cuanto a la planificación general de la actividad económica, y la actividad industrial es otra actividad económica. Tenemos en principal lugar lo que es la ley de industria, que hace una definición de la acción industrial que se arrastra también a la legislación autonómica, que está bien conocer lo que se entiende por seguridad industrial a nivel legislativo, ¿no? Ya veis ahí que tiene el objeto la prevención, limitación de los riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños y perjuicios a personas, flora, fauna, bienes y medio ambiente, que muchas veces pensamos que solamente es el daño a las cosas. No, el daño también. Ya lo dice. Flora, fauna, bienes y medio ambiente, incluye obviamente las personas. Derivado no solamente de la actividad industrial de utilización, sino como funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos y de la producción, uso y consumo y almacenamiento de desechos de productos industriales. Aquí, por ejemplo, los desechos ya entra el tema del tema de los residuos, de las plantas de residuos y demás. Esta norma, que es la norma básica estatal, es la que nos va a desarrollar el régimen sancionado en materia de uso industrial a nivel autonómico. Que, veis, después, a partir de esa competencia estatal de bases, tenemos una serie de reglamentos de uso industrial que se van desarrollando en cada comunidad autónoma en base
pues a lo que cada comunidad autónoma establece como necesario de requisitos adicionales. Bueno, pues esto no se ve. Bueno, mira, os hago ahí un poco una introducción en cuanto a productos industriales, bueno, sin ser una relación exhaustiva, una serie de reglamentación. Básicamente tenemos una serie de directivas comunitarias, pues desde aparatos a presión, ascensores, seguridad en máquinas y demás, que han sido traspuestas en diferentes reales decretos a la legislación estatal. Y en base a esa legislación estatal ha sido desarrollada, en algunos casos, en la Comunidad Autónoma de Galicia, o no ha sido desarrollada. Básicamente, tenemos algunos decretos, que os iré comentando, de desarrollo, por ejemplo, en ascensores. Tenemos un decreto del 17, que ahora mismo estamos en el trámite posterior a la consulta pública previa para hacer el desarrollo y modificación, adaptándonos al último Real Decreto Estatal de abril de este año. Y en el resto, pues podemos ser que no tengamos. Un poco destacar que hay productos industriales que no tienen directamente una directiva, sino que vamos directamente a un reglamento de ejecución directa. Entonces, que estamos en el caso de que no es necesario transponerlo, porque ya tenemos un reglamento comunitario que nos hace una obligación directa de aplicación. Bueno, por citaros, por ejemplo, uno novedoso, que es el de ecodiseño, que ha salido pues, este año, que es el que establece un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. Es un reglamento muy novedoso, pues prácticamente, pues, bueno, no sé si se ve muy bien ahí la fecha, que es de junio de este año. O sea que Bruselas sigue generando legislación continuamente, y los reglamentos de ejecución, pues claro, no tenemos posibilidad de transponerlos, es de obligación directa. Las directivas, así como se puede transponer, se tiene que transponer a la legislación estatal, y después la comunidad autónoma puede desarrollar. En instalaciones sí que tenemos unos reales decretos que nos hacen de normativa básica estatal. Bueno, pues podemos hacer desde accidentes graves, productos químicos, almacenamientos de fertilizantes, alta tensión, baja tensión. Pues, por citaros así algunos, no sé si se ve un poco ahí la relación de esos, un poco, pues, citar el último, que ha sido de ascensores, lo que es la MIET de ascensores, la 1, que ha salido en abril, que es la última que ha salido de Reglamento de Seguridad Industrial. Que ahora mismo tenemos una guía de interpretación, y estamos pendientes, que os comenté, de adaptar el decreto autonómico del 17 a esta nueva normativa de ascensores, que se va a hacer una modificación para adaptar a los nuevos requisitos del Reglamento de Ascensores. Bueno, contra incendios, bueno. Y os puse aquí, que no se ve muy bien, pero es que tenemos temas que están ahora mismo como podría decir, en la cocina, elaborándose. A futuro tenemos unas necesidades de desarrollo legislativo de diferentes fases del hidrógeno. Los nuevos combustibles como el hidrógeno, que están fuera de, entre comillas, de todos los reglamentos de seguridad industrial, estarían como gas natural, pero no es un mismo combustible, y ahora mismo está el Ministerio desarrollando. Una vez que desarrolle el Ministerio, pues vía Real Decreto, una normativa, o modifique las normativas existentes sobre pues, gases combustibles para incluir el hidrógeno, pues podremos tener desde la Comunidad Autónoma hacer un desarrollo normativo en el tema del hidrógeno. Ahora aquí, en cuanto al marco normativo autonómico, os puedo citar, básicamente tenemos la principal legislación, os hago una referencia ahí, las competencias autonómicas en cuanto a los que recoge el Estatuto de Autonomía, que es exclusiva en materia de industria, de la Comunidad Autónoma. Y en particular el tema de las competencias, que igual lo que me interesa, el tema de la inspección de instalaciones industriales, que es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Aquí en el Estado no tiene competencias, entonces la competencia en cuanto a inspección es exclusiva de la Comunidad Autónoma. Tenemos un marco legislativo que es el básico, que es el Decreto Legislativo 1/2015, que es un texto difundido que viene a derogar la legislación de la ley del 2004 y de Seguridad Industrial de Galicia, y la ley
de política industrial. Bueno, aquí la parte que nos importa de este texto legislativo es, lógicamente, la parte de seguridad industrial. Después os hago una relación ahí de legislación autonómica de desarrollo en diferentes ámbitos, en cuanto a inspección de organismos de control, libertad de establecimiento y circulación de productos y servicios. Aquí es destacar que este decreto, que es del 2011, lo que viene a hacer es la transposición de la tan nombrada Directiva de Servicios al ámbito autonómico, que lo que hace es modificar una cantidad de decretos a nivel autonómico, adaptándose a la nueva Directiva de Servicios. Y ahí establece por lo que es libertad de establecimiento y circulación de prestación de servicios. Esto se nos da básicamente, sobre todo con las empresas por cercanía geográfica portuguesas, que se vienen a implantar como instaladores, mayoritariamente a Galicia, y se van a unos de estos dos sitios, o la libertad de establecimiento, que pone un establecimiento en Galicia, o la libre circulación prestador de servicios, al amparo de esto, que dicen que van a ejercer actividad en Galicia, aunque tienen su sede en Portugal. Es un tema bastante novedoso ahora, porque se nos está dando bastante de empresas, pues, sobre todo en el tema de instalaciones, diferentes reglamentos industrial de Portugal, que se nos vienen aquí. Y últimamente citar ahí el decreto del registro industrial, que aunque alguna gente piensa que no sigue vigente y tal, sigue vigente, y la obligación del registro industrial. Después os comentaré un poquillo los tres divisiones que tiene el registro industrial a la hora de que las empresas, sea del ámbito que sean, tengan su obligación de inscribirse. Bueno, ahí os cito un poco el tema me he saltado. Me saltó ahí una página, debe ser. El tema de otra legislación que tenemos, que no se ve muy bien, la verdad, que lo puse en el fondo, pero bueno, tanto ascensores y otro tipo de legislación, un poco destacaros. Por ejemplo, que tenemos sí que estamos haciendo, que en base a esta legislación autonómica, se hacen instrucciones y órdenes de servicio por las diferentes direcciones generales. Os he puesto ahí uno, os he puesto unos sustantivos, que se publican en el Diario Oficial de Galicia para mayor difusión de cara a todos los interesados en el tema. Os puse ahí, por ejemplo, una del 16, que es para el tema de acometidas eléctricas, que bueno, por el campo que afecta, que es la mayoría, es el sector mayoritario de instalaciones que se registran, es baja tensión. Comparado con otros campos, es el mayor campo reglamentario que tiene instalaciones, y os pongo ahí una instrucción, pero bueno, podéis verlo en la Diario de Galicia por no sacaros ahí un listado inmenso de instrucciones de las diferentes épocas, diferentes direcciones generales, que hacen una interpretación a nivel autonómico tanto de decretos como reales decretos estatales, si bien no tiene carácter normativo, que no deja de ser una instrucción, pero para difusión al público. Os puse ahí al final, que me parece que en la anterior charla era el tema de accidentes graves, que también tenemos una normativa autonómica que entra ahí parte industria como órgano competente en la parte que nos corresponde junto con emergencias. Bueno, un poco citaros aquí una novedad, que dentro del Real Decreto 1/2015, que es el texto refundido de la legislación en materia de seguridad industrial, se ha creado, con la última modificación del año 23, se ha modificado el articulado y se ha creado ahora recientemente, en julio del año pasado, que es el Consejo Galego de Seguridad Industrial, que es un órgano colegiado de la Administración Autonómica, que está adscrito en esta Consejería en materia de industria, y que realiza un poco la función de consultiva y de impulso de coordinación y criterios de actuaciones en materia de seguridad industrial en el ámbito autonómico. Os pongo ahí las funciones que tiene este órgano, que es novedoso, y no os pongo los miembros. Hay miembros de las diferentes consellerías de la Xunta que tienen competencias o están relacionadas con materia de seguridad industrial, ya sea medio ambiente, trabajo, urbanismo, y también participan asociaciones profesionales, colegios profesionales y asociaciones sectoriales, así como los sindicatos de mayor representación en el ámbito gallego.
destacar un poco que además, aparte de la función de este Consejo, que es promover la adaptación de las actuaciones en materia de seguridad industrial a las decisiones, recomendaciones y orientaciones de la Unión Europea, también está emitir informes de proyectos de reglamentación de seguridad industrial a nivel gallego. Y informar, que después os comentaré un poquillo, lo que son los planes de seguridad industrial a nivel autonómico. A ver, se mueve, vale. Bueno, os pongo aquí una referencia al registro industrial, que decía que la gente se piensa que no tiene que ahora, que al estar liberalizado ya no se tiene que registrar, sigue habiendo una obligación del registro industrial. Aquí me he saltado una página, a ver, si viene para atrás. Ahí está. Antes de eso os comento otra cosilla. Dentro de esta ley se establece un sistema de control de seguridad industrial en una serie de ámbitos en Galicia. Ahí es donde está el registro industrial. Podemos hacer una diferenciación ahí de varios apartados, ¿no? Lo primero, se podemos diferenciar lo que son los establecimientos que necesitan una autorización administrativa previa y los que no. Los que van por declaración responsable o comunicación. La mayoría de las instalaciones que tenemos están por declaración o comunicación, salvo, pues, por ejemplo, podemos encontrar pues, instalaciones de producción de energía eléctrica que necesitan autorización administrativa previa, o, por ejemplo, la última novedad, que son los puntos de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000, que vienen a ser 3 megavatios, que ya son puntos grandes, que necesitan también autorización administrativa previa, y en esos se van a lo que es el grupo 1, el grupo 1 de intervención. Después tenemos en el ámbito de lo que es el registro de seguridad industrial, los registros de estaciones industriales de los diferentes reglamentos, la inspección industrial, lo que os iba a comentar, los planes y programas de inspección, y después lo que son las entidades legalmente habilitadas, ya sea en el ámbito de la certificación, ensayos, inspección o auditorías de condiciones de seguridad de productos o instalaciones industriales. Bueno, os comentaba un poco las 3 divisiones que tiene el Registro Industrial de Galicia: establecimientos y actividades industriales, empresas de servicio, ya sea ingenierías, consultorías y demás, y los agentes colaboradores y organismos de control. Ahí un poco citaros que dentro de esos entra pues, también las entidades, los laboratorios y otros agentes de seguridad y calidad industrial, ya sean justamente las OCAs o los verificadores medioambientales. Si bien lo que es el registro de verificaciones ambientales está en la Consellería de Ambiente, no está en la de Industria. Un poco, claro, si bien las OCAs sí que están registradas en Industria, los verificadores medioambientales están en la Consellería de Medio Ambiente. Bueno, un poco, os cito ahí todos los registros que hay, que no se ve muy bien. Bueno, los registros de instalaciones, diferentes reglamentos, baja tensión, contra incendios, prácticamente tenemos en la sede electrónica un porcentaje altísimo, prácticamente el 99% de los procedimientos que tenemos están en la sede electrónica y se pueden tramitar electrónicamente. Y ahora los que no están, estamos en proceso de poder tenerlos ya en la sede electrónica, que todo el mundo pueda tramitar electrónicamente todas sus inscripciones en registro de diferentes instalaciones industriales, ya sea de un reglamento o de otro. A ver... ¿Pasa? Ahí. Bueno, lo sigo un poco ahí con el listado. Un poco destacaros que, bueno, que cada uno de esos procedimientos, una vez que se crea, pues se crea por una resolución y se publica en el Diario Oficial de Galicia para el conocimiento público de toda la persona interesada que sepa que ese procedimiento ya está operativo, ¿no? Vale. A ver. Bueno, nos hemos saltado aquí alguna página. Bueno, ahí el tema de ahora. A ver si me lo coge. Bueno, ahí está. Citaros un poco en el tema, que un poco destacar, el tema de la inspección en materia de seguridad industrial. Como bien dijimos, el tema de la inspección, de la competencia está en el decreto legislativo 1/2015, pero tenemos un decreto propio autonómico, que es el decreto del año 2008, que regula el tema de la inspección. Hay poco adelantaros que anualmente tenemos un plan de inspección ordinario
por parte de la Comunidad Autónoma. Y bueno, este año tenemos un plan extraordinario también, que hacemos inspecciones en el ámbito de la seguridad industrial de diferentes ámbitos y sectores, ¿no? Os pongo ahí un poco la orden que sale publicado en el Diario Oficial de Galicia para público conocimiento de todos los interesados de la relación de inspecciones que se van a hacer y de qué ámbitos se van a hacer. Ahí os pongo un poco para que veáis, este año, más o menos cada año, puede cambiar el sector y el número de inspecciones, eso no es un número fijo, pero este año, por ejemplo, como decía, ha tocado en el ámbito de instalaciones sometidas al reglamento de seguridad industrial, pues inspeccionar baja tensión, alta tensión, ascensores, estaciones de servicio, instalaciones de consumo propio de productos petrolíferos, instalaciones térmicas en edificios, almacenamiento de los productos químicos, instalaciones de gas y instalaciones de seguridad contra incendios y establecimientos industriales. Os pongo ahí un poco las relaciones e inspecciones que se van a hacer para que veáis el orden de magnitud que se van a inspeccionar. Y después también destacar que no solamente instalaciones, se van a inspeccionar empresas instaladoras. Ya veis ahí que tenemos 200 empresas instaladoras que se van a inspeccionar y se les va a pedir la documentación que han presentado en su día ante la Comunidad Autónoma la declaración responsable de que tenían pues, seguro de responsabilidad civil, toda la documentación, y ahora se le van a inspeccionar. Y por último, citaros que bueno, se van a inspeccionar, lo que venía de la anterior charla, accidentes graves, todas las instalaciones de nivel superior que hay en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y último, que este año se ha metido una novedad, porque no, aunque os parezca un poco, los centros de bronceado también tienen un reglamento autonómico y este año se van a inspeccionar 100 centros bronceados de toda la Comunidad Autónoma. Bueno, este año hay un plan extraordinario de inspección que se va a hacer una campaña complementaria a este plan ordinario y a mayores se va a hacer una campaña de vigilancia de mercado. Un poco comentaros que también, a raíz de la primera transferencia, que es toda la legislación de productos industriales, no solamente se controla desde la Comunidad Autónoma las instalaciones, sino nuevamente los productos industriales que se fabrican en la Comunidad Autónoma. O se fabrican o se importan y se distribuyen de la Comunidad Autónoma. Entonces, ahí tenemos una doble vía de control. Instalaciones y productos. Un poco destacaros aquí, como inspección complementaria, este año se van a inspeccionar pues, lo que son, como complementario al anterior plan, equipos a presión, parques eólicos, se hace una diferenciación entre parques eólicos más pequeños y más grandes, instalaciones frigoríficas y después instalaciones de autoconsumo. Autoconsumo, destacar que es lo que se va más a inspeccionar porque, bueno, como es público y notorio, ha habido en los últimos años pues un boom de las instalaciones de autoconsumo. Estamos hablando pues, de que se han instalado miles en la Comunidad Autónoma de instalaciones de autoconsumo de diferentes potencias. Ya ves que ahí que ponemos un poco la diferenciación entre pequeñas y grandes instalaciones, aunque después las tenemos bastante más grandes, ¿no? Que se han instalado a lo largo de Galicia y se va a hacer un control específico de este tipo de instalaciones de autoconsumo, ya sea con excedentes o sin excedentes, que se han instalado. Y después, como novedad, vamos a hacer una campaña específica para otros centros que vamos a destacar ahí. Hoteles, centros comerciales, grandes auditorios, guarderías y salas de fiestas y discotecas que se le van a inspeccionar pues, el cumplimiento de toda la reglamentación en cuanto a instalaciones industriales que afecten a estos establecimientos. Bueno, por último, que ya para acabar, destacar justamente que no solamente se está controlando desde la Comunidad Autónoma la aplicación de los reglamentos de seguridad industrial en instalaciones, sino que en productos. Aquí tenemos una competencia exclusiva de las comunidades autónomas en base a la citada Ley de Industria estatal del 92. Os pongo ahí un poco los reglamentos de aplicación, que son reglamentos comunitarios que nos obligan. No tenemos un desarrollo legislativo a nivel autonómico en vigilancia de mercado, que son el reglamento. Ya veis que no son reglamentos que han salido hace 2 días, del 19, que es básicamente el principal reglamento que tenemos de vigilancia de mercado y conformidad de productos. Después hay mucha legislación de desarrollo, pero bueno, básicamente es ese reglamento. Un poco podemos diferenciar que estamos hablando de productos industriales. Esta competencia en vigilancia de mercado está compartida con consumo, porque en consumo, a nivel autonómico,
tenemos una ley de consumidores que establece la vigilancia de mercado de productos cuando es el consumidor final. Os podemos poner un ejemplo. Los automóviles, el consumidor final es una persona. Entonces, no corresponde a industria, sino que corresponde, aunque contrario me parecería que un automóvil es un producto... No, sería consumo el responsable del control. Nosotros nos tocarían pues, lo que son productos industriales que no van destinados a un consumidor final. Os pongo ahí un poco la competencia que tenemos en industria en base al decreto reciente del 2024, pero ya estaba antes, en cuanto a productos industriales, y este año la campaña se va a centrar justamente, que os comentaba antes, de gran boom de instalaciones de autoconsumo en paneles fotovoltaicos y en sillas escaleras. Las sillas escaleras, como sabréis, a raíz del nuevo decreto de ascensores, hay una serie de limitaciones, mejoras en ciudad industrial que va a obligar a muchos ascensores antiguos a hacerse nuevos. En muchos casos pues, nos estamos encontrando que ascensores que sí que se van a cambiar, pero que lógicamente construcciones antiguas que no llegaban a la planta baja. Entonces tenemos estas sillas escaleras que no se rigen como ascensores, sino por un rento de máquinas, que salvan esos 1,5 metros, 2 metros, para que la persona con ciertas pues, limitaciones de movilidad pueda llegar al ascensor. Entonces, en este año se va a hacer una inspección específica en ese tema, en salvaescaleras y en paneles fotovoltaicos. Un poco, no sé si voy bien de tiempo ya, sí. Para cerrar, el tema de la vigilancia de mercado, destacar que nuestra vigilancia de mercado, aunque lo hagamos en Galicia, hay que destacar que tiene un ámbito europeo. Una vez que detectamos aquí un producto que cumple, como os decía, cumple directiva comunitaria, por ejemplo, un producto que tiene marca OCE y que realmente declara, pero no cumple normativa comunitaria, se eleva al portal de vigilancia a nivel europeo. Y ahí sí que se puede hacer, de cierto, muchos países lo están retirar del mercado a nivel europeo ese producto. No solamente digamos, oye, pues hace la vigilancia Galicia y se retira a nivel gallego. No, se retira a nivel europeo. De cierto, pues hay países más proactivos y otros menos proactivos. Sobre todo, os ponemos paneles fotovoltaicos porque ahora actualmente pues, la mayoría de los paneles fotovoltaicos, si estáis en nosotros, sabéis que son chinos. Entonces, no vamos a tener fabricantes europeos. Al final vamos a estar inspeccionando paneles fotovoltaicos de importadores que se importan de aquí desde China. Y sus plachines, pues bueno, podemos tener paneles que tienen el marca OCE y que después verificamos si realmente eso cumple norma europea o no cumple. Y si no cumple, ya tenemos varios casos que se han retirado paneles de fabricantes chinos a nivel europeo y se han retirado del mercado. Entonces, pues porque se han introducido en el mercado sin cumplir la normativa europea, aunque vengan con la pegatina de marca OCE. O si no, la letra C separada, que es China Sport, ¿no? Que es la picaresca, ¿no? Bueno, y yo con esto un poco voy ajustado de tiempo, por no enrollaros más, que ya de por sí es... a ver, no cierra. Pues la última. No, sí, pero no... Ahí está. Os dejo ahí el correo electrónico de la Asociación Xeral de Administración y Ciudad Industrial, porque cualquier duda que tengáis o consulta que tengáis a hacer, nos la podéis remitir por correo electrónico. Nosotros, a la mayor brevedad posible, os responderemos. ¿Vale? Bueno. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que Fernando lo que nos ha enseñado es que probablemente lo haya hecho a propósito, lo de la letra, porque es tan difícil como la interpretación normativa, ¿no? Yo creo que ha ido por ahí Pero bueno, además hablando de la respuesta, que sí que Fernando responde siempre, es como el chat GPT de la administración, ¿no? Es el que tiene toda la información en la cabeza y luego la suelta.
Y ahora vamos a pasar a la otra parte, ¿no? Que es la protección de las empresas en el ámbito de la seguridad industrial. Para ello tenemos a Juan Manuel Sánchez Albornoz, que es el presidente del Consello Galego de Colegios Profesionales de Mediadores y Seguros. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, si tenéis la vida ya complicada, venimos los seguros a complicarlo un poco más, ¿no? Porque yo viendo toda la legislación que tenéis, yo creo que a ver si ponemos ahí. Bueno, hay un problema real en este momento que es el aseguramiento industrial, ¿vale? Hablamos de daños materiales, no hablamos de responsabilidad civil, ni de accidentes, de convenios, estamos hablando de todo el tema de daños materiales. Y esto va más allá de las obligaciones legales que hay de protección en la industria. El mercado asegurador, desde el 2008, ha sufrido un endurecimiento por diversas circunstancias que ha hecho que el mercado de seguros esté muy restrictivo a la hora de dar capacidad para asegurar. Bueno, influye muchas cosas. Lo primero que influye en el mercado fue, a raíz de la crisis del 2008, las compañías de alguna manera, muy bien, ya estamos aquí, las compañías de seguros empiezan con una guerra de precios, digamos, intentando captar cuota de mercado. La crisis hace que las primas vayan a la baja y eso al final las aseguradoras lo pagan de alguna manera, ¿no? Cuando tú te bajas de la tarifa que tendrías que tener, pues al final en el mundo del seguro vienen los siniestros después. Bueno, os hablo un poco de la crisis del 2008, las competencias que hubo y después de todo esto, para complicarlo, viene la pandemia. La pandemia es un hito único en el mundo asegurador, nunca habíamos vivido en los tiempos modernos nada parecido y esto marca un antes y un después. A su vez, tenemos acontecimientos mundiales que complican más las circunstancias. Pues os acordáis un barco de mercancías allí en el canal de Suez que queda atrancado, hay una falta de suministros. Esto lógicamente repercute en el mundo asegurador, pues porque todas esas mercancías, todos esos contenedores están asegurados, ¿vale? Esas mercancías, la mayoría o muchas, se estropean y hay que indemnizarlas. Y de repente nos damos cuenta, o el mundo asegurador se da cuenta, que estos macro barcos llenos de contenedores, pues puede pasar algo con todo el barco, ¿no? Que siempre pasaba que caían 100 contenedores, pero no pasaba nada. Pero es que de repente estamos hablando de miles de contenedores en un solo barco. Bueno, esto hace que el mercado de seguros empiece a hacer algunos replanteamientos y nos encontramos con una dificultad de aseguramiento en este momento. Bueno, en ese momento, que sobre todo que es el tema de reciclaje, ¿no? Hay grandes siniestros a nivel mundial y a nivel de España de temas de reciclaje. Algunos os acordaréis que hubo allí en... ¿Qué me sale ahora? Que estuvo ardiendo 10 días ruedas en... ¿Cómo se llama? Al sur de Madrid, sí, en Cienpozuelos. Bueno, pues esto pues empieza a ser un problema y las aseguradoras empiezan a mirar un poco cómo está el tema de las medidas de seguridad en el tema de reciclaje. A su vez, el reciclaje sufre un incremento de materia prima, pues porque todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado hace una agenda de reciclaje, pero la industria del reciclaje sigue siendo la misma de hace 15 o 20 años, ¿vale? Con lo cual hay grandes almacenamientos de plásticos y de reciclaje, lo cual supone un problema a la hora de un siniestro. Bueno, por ir un poquito rápido, las medidas de seguridad que había en ese momento parecen que son insuficientes en el mundo asegurador y aparte del reciclaje empezamos a tener problemas de cobertura o de poder darle aseguramiento a otros sectores que hasta ahora no nos preocupaban, como son todo el tema de alimentación, cámaras frigoríficas, sobre todo, panel sándwich, plásticos, industria química, elaboración de piensos y fitosanitarios, energías renovables, hablábamos de placas fotovoltaicas, no sabéis el problema que hay en este momento para asegurar placas fotovoltaicas. No tanto por la propia instalación, o sea, la propia placa, sino por la instalación. O sea, no hay peor para el mundo asegurador que es unas placas fotovoltaicas encima de un panel sándwich por un mal instalador o por un instalador que hace una chapuza pasando cables. Eso en el mundo asegurador es lo peor que tenemos en este momento y hay un gran problema porque grandes plantas fotovoltaicas que se han
instalado encima de naves están sin aseguramiento y repercuten en el aseguramiento de la instalación, que la compañía se retira del aseguramiento de la instalación. Bueno, plantas de cogeneración y todo lo que tenga que ver con papel y cartón. Hemos asistido cada vez a una creciente exclusión de más actividades o de más riesgos, y ya no hablamos, repito, de que se cumplan las medidas mínimas de seguridad industrial, sino que las aseguradoras exigen más, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Bueno, hay una contradicción muy grande porque estamos viendo que tenemos una agenda 2030 de tema medioambiental, de reciclaje, y en cambio las industrias del reciclaje no tienen aseguramiento, las plantas no pueden crecer y lo que se produce son desplazamiento de todos esos residuos plásticos y no plásticos de reciclaje a Portugal y a Francia, ¿vale? Esta es la realidad. El reciclaje en este momento se está haciendo mayoritariamente en Portugal y en Francia porque las plantas de España no pueden crecer y no son capaces de adaptarse a la demanda que hay en este momento. Bueno, en España hay algún acontecimiento importante que lastra todo esto. Los temas medioambientales cada vez importan más. Aquí, pues ahora acabamos de vivir hace 10 días una dana, pero hemos vivido la Filomena, si os acordáis, ¿vale? Que fue un tema muy importante que afectó a Madrid y el entorno de Madrid. Y bueno, los temas climáticos cada vez son más importantes y tienen mayor incidencia en todo el tema de la seguridad industrial y en todo el tema del aseguramiento. Entonces, las compañías de seguros, en el fondo, no nos olvidemos que son sociedades anónimas que juegan con el riesgo, pero si estadísticamente va a venir una dana, va a venir o cualquier tema climatológico, pues escapan un poco de eso. Bueno, sectores conflictivos, ya un poco lo hablé. Nosotros hemos hecho una encuesta a nivel compañías de seguros donde estaban las líneas rojas para asegurar en este momento, y todo lo que sea empresa de reciclaje es un problema, no hay aseguramiento. Hay cientos de empresas en este momento en España sin cobertura de seguro. A su vez, eso implica que al no haber cobertura de seguro quieren ampliar la planta porque tienen posibilidades, el banco no les financia porque no hay seguro, el banco te vende el seguro para lo que quiere, pero para esto no, ¿vale? Entonces tú quieres ampliar la planta y no puedes porque no tienes financiación perdón, el banco no te da financiación si no tienes un seguro. Todo en Galicia influye mucho todo lo que tenga que ver con la madera y con alimentación, todos los frigoríficos, todos los aserraderos, todos los transformadores de madera, chapado, etcétera. Todo esto está sin seguro o problemas de aseguramiento. No hablo de las macroindustrias, que sí, pues Repsol, Finsa, tienen cobertura de seguro, pero bajar de ahí hay muchísima industria en Galicia, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tenga que ver con cierto elemento de construcción, que es el panel sándwich sobre todo, ¿vale? El panel sándwich, las aseguradoras están escapando completamente, y pensar, por ejemplo, la influencia que tienen los frigoríficos. Todos los frigoríficos que existen son de panel sándwich. Bueno, aquí el gran problema es que el mercado de seguros se ha endurecido, el mercado de seguros pide algo más que lo que es la propia legislación, y la empresa española o gallega le falta adaptarse. Yo no quiero pensar que todos los empresarios son malos, pero yo esta semana tengo un dato, una empresa de reciclaje que acude a nosotros. Le digo, mira, en España no hay, yo te lo coloco en el mercado de Londres, esto te va a suponer, si pagabas, me dijo que pagaba 50.000 euros, te vas a pagar 150.000 euros, pero yo te lo coloco en Londres, pero tienes que tener chapó la instalación. Me dice que sí, hablo con Londres, le mandan un ingeniero de Londres a hacer una inspección, una industria que tiene 2 años, está en Castilla-La Mancha. ¿Y cuál es la sorpresa del informe de ingeniería? Los rociadores tienen todavía los precintos, los extintores no tienen presión, la presión del agua no es suficiente, el orden y la limpieza. O sea, el cabreo que me pillo
con el empresario y le digo, pero vamos a ver, o sea, me estás pidiendo una ayuda, te la consigo, desplazamos a un tío de Londres. Joder, esto no puede ser, es que esto no puede ser. O sea, tiene rociadores con precintos, es que esto, los extintores no están revisados, o sea, no puede ser. Entonces, hay determinados empresarios, o sea, el mundo asegurador tiene culpa, pero determinados empresarios tienen culpa. También quiero hacer constar que hay determinadas industrias que nunca serán asegurables. Por ejemplo, en Galicia, el típico aserradero en medio de un pueblo, que al final son 4 uralitas, el almacenamiento de serrín y no hay aspiración centralizada, es inasegurable. O sea, no, en este momento eso no se puede asegurar. Es verdad que hace 10 años igual encontrabas alguna compañía que te lo asegurase, pero hoy no es posible. La industria tiene que modernizarse y hay unos requisitos mínimos que hay que cumplir. Ya lo que marca industria, pero aparte, a nivel aseguramiento, orden, limpieza, separación de riesgos, etcétera, ¿vale? Entonces, yo después, es verdad, y hablando un poco con la consellería también, siempre decíamos que a mayores nosotros tenemos, como gallegos, tenemos un problema. Aquí hay una industria bastante pequeña, muy minifundista y a veces muy localizada en lo que llaman ahora o llamamos la España vaciada. Pero que esa industria es muy importante para esa zona. Pensar que seguro que conocéis cualquier zona rural gallega, donde hay una industria de madera, un frigorífico, fabricación de puertas, lo que sea, que da trabajo a ese pueblo, pues hay 50 trabajadores, pero a su vez funciona el bar, funciona la farmacia, funciona no sé qué. Lo importante que es esa industria en esa localidad. Si esa industria la deslocalizamos y la llevamos al macropolígono de donde sea, al final estamos matando un poco esa población. Entonces nosotros insistimos mucho en que es muy importante que desde la administración, en el caso gallego, se facilite un poco esa transición para esas industrias que puedan seguir en su sitio, pero que lógicamente tienen que adaptarse en sus medidas de seguridad. Es verdad que hay veces que el problema no es de la propia industria. Si yo estoy en X pueblo y allí no hay presión de agua, yo poco puedo hacer. Sí que puedes hacer, que es poner un aljibe, ¿vale? Unas bombas, etcétera. Pero os voy a contar otra anécdota de Galicia, de hace muy poco, también problemas de aseguramiento, no tengo presión, no sé qué, no, he construido un aljibe hace 10 años. Vamos a ver el aljibe y las ranas saltaban por todos los lados. Digo, es que esto y nada es lo mismo. O sea, si tienes un aljibe, lo tienes que tener en condiciones. Hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, porque en el momento que entren las bombas a funcionar, lleno de maleza, esto no vale para nada, ¿no? Entonces, es que no hay ninguna compañía que me lo asegure. Coñe, es que hay unas medidas que tienes de mantenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que también es una parte importante que hay que transmitir, la gerencia de riesgos. Cualquier siniestro es un problema para todos. Ha habido grandes siniestros últimamente, está pensando en frigoríficos. Gealsa fue 2021, 50 millones, ¿vale? Bueno, Gealsa le salió bien y tal, pero pensar, Fandicosta, frigorífico, 2016, ¿vale? Fandicosta cobró, el seguro estaba bien hecho, pero Fandicosta le ha costado levantar cabeza desde el siniestro, porque al final un siniestro es un problema para todos y al final, aunque cobres todo, pues la competencia está ahí, tú estás parado X tiempo y mete la cabeza y después recupera el mercado que has perdido en un siniestro, ¿no? Entonces, aunque tú tengas bien asegurado, lo importante es la prevención, lo importante es la gerencia de riesgos, que no llegue a ocurrir el siniestro, porque aunque lo tengas muy bien asegurado, un siniestro para cualquier industria es un problema, ¿vale? Pues porque tu actividad, ya no digamos en momentos concretos, tu actividad, pues un frigorífico que en plena campaña de venta de Navidades tenga un siniestro, le va a hacer que pierda esa campaña y esa campaña no la va a recuperar nunca en la vida. Bueno, no, hablo de la cultura de prevención, lo importante, la didáctica de la prevención de riesgos, la gerencia de riesgos, cómo hay que cuidar las instalaciones, hay que hacerle ver al empresario que no solo es producir, sino que hay que cuidar lo que se produce, cómo se produce, para él, para el entorno. El tema de Fandicosta, todo lo que cayó, gracias a Dios, que no fue muy importante, pero se habló de la contaminación de la ría.
pues si se hubiese contaminado la ría no había solución. O sea, hay cosas que por mucho seguro que exista, si tú contaminas la ría podremos limpiarla, pero lo que se ha muerto, se ha muerto. Y el marisco que está allí pues no tiene solución, ¿no?, de lo que se ha perdido. Entonces, lo importante es la prevención. Y cada vez más en la industria gallega hay que meter ese lema, ¿no? Prevenir, prevenir, prevenir. Asegurar, sí, pero primero tienes que prevenir. Si además, yo también se lo digo a muchos empresarios, mira, yo te puedo conseguir una póliza de seguro donde sea, me voy al mercado de Londres, no sé qué, pagas 100.000 euros, vale. Pero si tú metes unos rociadores o metes el doble de mangueras que te exige la legislación, de bocas equipadas o lo que sea, el seguro te va a hacer un descuento que en vez de 100.000 vas a pagar 60.000, 80.000, con lo cual lo que te cuesta la instalación en 2 años igual lo amortizas. Y lo tienes para toda la vida. En cambio, el seguro lo vas a pagar, pagas los 100.000, no te pasa nada, has pagado los 100.000, has tirado el dinero. Estoy hablando contra... Yo me dedico a vender seguros, estoy hablando contra lo que yo trabajo, pero es que es la realidad, es que lo veo así, es el sentido común. Pasa que nos cuesta pensar que hay que poner medidas de prevención. No, es que yo en mi industria no necesito rociadores. Bueno, no lo necesitarás, pero si la compañía te lo está exigiendo y el mercado te lo está exigiendo, es verdad que hay un problema que muchos me decís también, la falta de criterio en el mundo asegurador. Porque va a la compañía Pepe y te dice que rociadores, va a la compañía no sé qué, te dice que no sé qué. Hay una falta de criterio, pero sí que es verdad que hay unas cosas que ya son mínimas, ¿vale? Rociadores, detectores, o sea, hay cosas que son mínimas. Y que eso te va, aunque consigas aseguramiento, lo que va a conseguir es que te abarates la prima. Con lo cual vas a ganar dinero en 2 o 3 años por mucho que te cueste la instalación. ¿Qué más? Que me enrollo mucho. Vale. El problema es de todos, el problema es de la industria, el problema es de los aseguradores, el problema es de la administración, sobre todo en el caso gallego, por la implicación que tiene la industria pequeña, mediana que hay aquí. Repito, y yo soy muy insistente en que las superindustrias no tienen estos problemas porque tienen sus gerentes de riesgos, pueden hacer sus inversiones, pero la pequeña industria, pues sí, porque poner unos rociadores en alguna industria cuesta 400, 500, 1 millón de euros, depende, y no todo el mundo puede afrontarla, ¿vale? Además, justo cuando estás inseguro. O sea, es que aún encima dices, voy a afrontar una inversión de 1 millón de euros y no tengo seguro. Bueno, es un poco complicado, pero ahí estamos. Me pregunta mucha gente cómo va a evolucionar esto. Va a evolucionar a peor, porque los riesgos climáticos cada vez son más complejos. La industria aseguradora, bueno, también no hemos hablado de las guerras. Ucrania, la guerra, Oriente Medio, influye mucho, pues porque el mundo asegurador está sufriendo. Pensar que todos esos barcos, todas esas cosas están aseguradas y todo eso está repercutiendo. Las armas están aseguradas, la fabricación de armas, las vidas humanas, todo eso está influyendo muy negativamente en el seguro. Y bueno, y todo el tema de huracanes que está viendo en este momento que últimamente en el Caribe influye muchísimo en el mundo asegurador. Bueno, acciones emprendidas, por ser un poco positivos. Nosotros desde el Colegio o Consello Galego de Mediadores estamos trabajando en desbloquear un poco esta situación, porque esta situación se ve que va para largo y hay que buscarle soluciones a la industria gallega y a la industria española, pero nosotros como Consello Galego. Bueno, estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es conseguir, que ya está casi cerrado, con el apoyo de la Fundación de las Cámaras de Comercio y la Xunta, un análisis de qué estamos hablando, de cuánta industria hay, ¿vale? De cuánta industria hay, de qué número de industrias tenemos y qué sectores, aunque los sectores más o menos lo sabemos, pero hay que saber de cuánta industria hablamos. 200 empresas, 300, 400, 500, qué facturaciones tienen, qué número de empleados y qué localizaciones, ¿de acuerdo? Eso sería tener una radiografía exacta de lo que está pasando y después conseguir líneas de ayuda o líneas de subvención a través de fondos europeos para que esas industrias se modernicen en cuanto a las exigencias del mundo asegurador. Pues si ese empresario tiene que afrontar el poner rociadores o hacer un aljibe que le supone 500, 600 o lo que le pueda suponer en su industria, que de alguna manera de la administración se le pueda subvencionar, financiar o financiar en parte o ayudarle en eso. Entonces eso es un estudio de ingeniería, industria por industria, con la dificultad, repito, que no hay un criterio único dentro de las aseguradoras. Pero bueno, aunque no hay un criterio único, está bastante... porque
Es que no es lo mismo, que vosotros entendéis, no es lo mismo la fábrica de tablero que está pegada a viviendas que la que está en medio de la nada, digamos, o la que está en un polígono industrial, o el que está en medio de un pueblo, o la que tiene panel sándwich o tiene uralita. Todo esto influye, entonces no es lo mismo una norma para la industria de madera, es que depende de la industria de madera donde esté localizada y lo que tenga al lado. Ahí el siniestro gallego bastante conocido por todo el mundo, del polígono del CEAO, que empieza un siniestro y pasa al final a 5 naves colindantes, ¿vale? Para que veáis la influencia que tiene quien tengas de colindante. No es lo mismo que tengas una industria química que tengas un bazar chino, por decir una tontería, ¿no? Esto influye mucho. Bueno, poco más os cuento. No, yo decir que creo que el escenario está igual desde hace 4 años. Hay mucha industria sin seguro. Esto es una preocupación para el mundo asegurador y es una preocupación que yo creo que tenemos que tener todos. Soluciones solo hay invertir en seguridad, no hay otra solución, no hay otra solución. El mercado asegurador va a ir a peor, Todo lo que está ocurriendo a nivel mundial hace que, en el fondo, yo siempre digo que las compañías de seguros son muy cobardes, ¿no? Ante incertidumbre se retraen. O sea, la compañía cuando ve incertidumbre se retrae. La compañía de seguros funcionan por estadísticas, pero el miedo, pues un poco como las bolsas. Cuando hay miedo me voy. La compañía de seguros cuando hay miedo... Entonces, dices, ¿por qué dejan de asegurar industrias del tablero? Pues porque a nivel mundial ha habido 2 siniestros y deciden una política. Hoy casi todas las compañías de seguros son multinacionales y sus managers en Londres, que es donde se mueve el mercado de seguros, deciden que hay que retirarse del tablero y no analizan si FINSA está bien, mal o regular. La norma es retirarse el tablero y retirarse el tablero, ¿de acuerdo? O pagar burradas. Yo tengo clientes que estaban pagando de frigoríficos 20.000 euros y han pasado a pagar 125.000 euros, ¿vale? Esto es hoy en día lo más habitual. Si consigues, los precios son desorbitados. Y os hablo de industrias, para pagar 125.000 os imagináis que hablamos de industrias importantes, con buenas medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y gerente de riesgos. Yo poco más. Gracias por escucharme. Es que voy para allá, es verdad. Y lo que podamos aportar desde el Consejo Galego de los Colegios, aquí estamos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, es un reto, ¿no? Yo creo que es un reto para todas las industrias el conseguir el punto de poder estar asegurados, ¿no? Como vamos muy bien de tiempo, además estamos haciéndolo estupendamente, gracias a todos. Ahora me gustaría llamar a Rafael Suárez, que es el secretario de ASINEC, que son esos instaladores que hacen todas las instalaciones bien. No, las de autoconsumo también. Rafael. Ahí estamos. Ok. Gracias. Bueno, antes de nada, bos días a todos e darlle as gracias ao colexio por contar con nós para que podamos estar aquí tamén dando un pouco a nosa opinión e explicándovos cal é o noso papel neste tema de seguridade industrial. Bueno, nos carteles está a poñía que era o secretario dunha asociación daqui de Galicia. Eu son, se non me conocedes, son o secretario da asociación da provincia da Coruña. Temos unha asociación en cada provincia. Estamos integrados tamén na Federación Galega, que é a que reúne as 4 asociacións. Chámase FEGASINEL. E, bueno, o que facemos a través da Federación é un pouco defender os intereses dos instaladores de todo Galicia, que, como creemos no asociacionismo, pois entón facemos máis piña á hora de ter as reunións pois que as distribuidoras, que son o grupo APIDE, por exemplo, a Unión Fenosa, que temos hoxe unha pola tarde, e tamén estamos intentando conseguir que desde a Dirección Xeral pois tamén podamos ter unhas reunións periódicas para contarlle os nosos problemas e intentar solucionalos. Eu creo que estamos xa no camiño bo de conseguir eso. Bueno, vamos falar de varias cousas, vamos ver un pouco tamén que a asociación é que fai pola seguridade industrial, vamos ver tamén cal é, sobre todo eso, cal é a importancia do instalador nas instalacións eléctricas, ese rol que ten o instalador,
a importancia que ten a cualificación técnica e, digamos, o reciclaje da formación, porque as instalacións eléctricas e os elementos que estamos instalando están evolucionando día a día e, polo tanto, tamén evolucionan os sistemas de protección, os sistemas para fazer un bon mantenimiento, a inteligencia artificial que tamén está aí e que estamos probando xa en algunhas ocasións. Como podemos reducir eses riscos de sinistros e de que non haxa daños materiales nin personales con unha boa instalación con mantenimiento? E tamén un pouco que é o impacto da eficiencia operativa, é dicir, non é só pensar na parte industrial, senón tamén na parte doméstica, porque se hoxe en día, por unha mala instalación, un mal mantemento, deixamos un edificio sin suministro eléctrico durante 12 horas, pois esos usuarios van ter un problema tamén. Entonces, pois, non só na industria é máis grave, porque habrá que parar un proceso, volverlo a arrancar, etc. Entonces, pois nada, vamos a empezar xa cas transparencias. A SINEC, dentro do que é o campo da seguridade industrial, lóxicamente temos un objetivo fundacional que desde o ano 77 que temos a asociación. O que facemos é agrupar aos instaladores electricistas todos, velar polos seus propios intereses e ao mesmo tempo promover dentro dese colectivo a calidade das instalacións, a boa execución das instalacións e o cumprimento da normativa, sempre tendo en conta o punto final que é o propio cliente, o propio cidadano, o director dunha fábrica, e quen sea. Ahora mesmo somos 331 empresas, cunha que non se dou onte de alta, e o ámbito de actuación noso é só a Coruña. Estamos ali 6 personas na asociación traballando e intentámoslo facer o mellor posible para que o máximo de empresas estén debaixo dese paraguas e sigan un pouco as normas. Dentro da seguridade industrial tamén facemos cousas como son accións formativas, accións de reciclaje, etc., para que os nosos asociados, de alguna maneira, teñan un bo coñecemento da normativa actual e da que incluso estamos traballando en mesas cos ministerios e con quen nos toque para poder reconducilas un pouco hacia a zona que nós creemos que somos os que temos esa información de como pode mellorar esa cousa. E tamén traballando sobre todo nas últimas técnicas de protección das instalacións que hai no mercado, porque isto evoluciona un montón e non só evoluciona a que aparezcan cargadores de vehículo eléctrico ou sistemas de fotovoltaicos e tal, senón que evoluciona a parte tamén de utilizar uns sistemas de protección moito máis actualizados, moito máis eficientes e que nos poden aportar información en tempo real. Entón, vamos ver aquí cal é o papel noso, non? O sea, que importancia temos nós neste mundo da seguridade industrial, non? Claro, todos entendemos que dentro do que é a seguridade industrial ou da seguridade das instalacións eléctricas hai un factor crítico, que está aí, que é o factor crítico predominante, que é a correcta instalación por un lado, o sea, facer unha instalación ben feita e que sea segura, e despois unha parte importantísima que tamén nos toca a nós, que é o mantenimento desas instalacións. Entón, que papel temos nós nestes dous factores críticos? Para empezar, somos, digamos, ese punto onde temos contacto físico coa instalación, porque temos as persoas que fan os proxectos, os que fan os diseños, temos as persoas que finalmente tamén fan, digamos, a supervisión desa documentación, as persoas que fan, ou digamos, os actores que fan o tema da verificación final das instalacións, pero nós estamos aí con esa parte que é o contacto físico, é dicir, no momento de que teñamos que transportar un elemento e instalalo, esa parte tócanos a nós. Pode estar ben diseñada, pode estar ben proyectada, pero realmente sí que podemos estar, unha vez que estamos no sitio e vemos a situación con toda esa información, somos nós os que podemos aportar e dicir, oye, mira, que isto aquí non vai ben, vamos facer unha modificación deste proxecto, recollémolo nun anexo, unha dirección de obra, ou que sea, e a partir de aí, facemos a instalación como debería ser. Entón, esa parte para nós é unha parte importante. Tamén, desde o punto de vista de evitar accidentes e errores que podan comprometer a seguridade, sobre todo das persoas, que tamén despois temos as instalacións, que tamén é importante, pois tamén estamos nós aí nesa parte. Esa parte correspondería, sobre todo, á parte de mantenimiento. Os mantenimientos son fundamentales. Entón, se conseguimos
concienciar e crear unha cultura de mantenimiento, que esa é unha parte que nós, que somos os que falamos co cliente final, que é quen nos contrata, se somos capaces de conseguir eso, pois ao final tamén teremos conseguindo unha seguridade nas instalacións, e no caso de que, como decía antes o compañeiro, o mediador de seguros, en caso de que haxa un siniestro, minimizamos un montón as consecuencias dese, non? E a parte tamén importante que nos toca a nós, que é, unha vez que executamos a instalación o mellor posible, cumplindo as normas, teremos que verificala. Antes de poñela en marcha, somos os que temos que verificala. Habrá que darlle tensión a alimentación a esos elementos, a eses cuadros, e a partir de aí faceremos unha serie de probas que están recollidas no reglamento e na legislación vigente, e a partir de aí o que faceremos será emitir un certificado de instalación que nos responsabiliza da execución e de todo o que teña que ver con esa instalación. Entonces, bueno, eses son os nosos papeles, que eu creo que é un papel clave nas instalacións. Ahora mesmo tamén nos estamos encontrando nun momento que efectivamente hai bastante tamén intrusismo no sector. Aí aparece tamén un problema, porque claro, realmente as cousas se fan de alguna maneira que non sea totalmente legal, costan menos, e moita xente non ten a conciencia de contratar a un profesional, senón que contratar ao máis barato, non? Entonces, a veces ocurre que estamos tendo problemas, é unha das cousas que tamén desde a asociación luchamos contra ese intrusismo, que o hai de distintas formas. E, bueno, a través da Dirección Xeral tamén conseguimos que se implementen os plans de inspección anuales, que tamén son un proceso que é interesante, non? Que ao final tamén pon aí unha pequena traba a eses intrusos. Por outro lado, despois, dentro do que é o noso rol, está claro que a nosa actividade está recollida na Lei do 92, o sea, as instalacións eléctricas son peligrosas, matan a xente, se están mal executadas, non temos as proteccións que teñemos que ter, e, polo tanto, tanto no sector industrial como no terciario, como no sector residencial, esa propia lei, que é unha lei que incluye todo este tema, fala de nós e do noso traballo, non? Tamén temos a responsabilidade de implementar e de alguna maneira instalar eses equipos de protección necesarios según a normativa, co cual temos que ter conciencia, temos que ter conocimiento desa propia normativa, e estar actualizados e reciclados. E despois na parte de execución das instalacións, claro, habrá que facelo ben feito, é dicir, a normativa dime que teño que instalar este diferencial selectivo, pero hai que instalalo ben, hai que apertar ben os bornes, hai que comprobalo antes de poñela en marcha a instalación, e hai que dimensionar esa instalación de acordo á potencia que necesite, non? Entonces, realmente nós somos un actor dentro do que é a parte de proyección, a parte de instalación e a parte de verificación por parte dos organismos de control, pero o rol noso é importante porque realmente somos os que estamos aí tocando esa instalación e instalándoa, claro. Por outro lado, dentro desto da normativa, temos distintos tipos de instalacións, como coñecemos, é dicir, hai instalacións de alto risco, con protocolos específicos, como, por exemplo, son os locales con risco de explosión. Teremos que coñecer toda a reglamentación que hai, e se lle afecta a esa parte que estou facendo de instalación, e a partir de aí, instalar os medios necesarios para poder, de alguna maneira, prevenir e minimizar os riscos que haxa de sinistro nesa instalación. Entonces, non deixa de ser, a veces, complicado, porque nós nos encontramos todos os días con clientes do sector alimentario, por exemplo, do sector das panaderías. Panaderías, claro, que están nun pueblo, que son 10 traballadores, a veces o propio instalador ten que ser o que lle explique a ese propietario ou a eses propietarios. Oye, que pasa aquí? Que temos unha zona que a fariña é volátil, explosiva, hai uns riscos que a xente, a veces, inda que lle expliquemos, non o ve fácil, sabes? Porque como non pasou nada nos últimos 50 anos, cando o abuelo tiña a panadería, o pai, non sei que máis. Entón, claro, non é unha cuestión só de que non teñan os cartos para invertir. Sí que teñen os cartos para invertir, porque ao mellor acaban de invertir nunha maquinaria 300.000.
Pero sí que é verdad que nós, como instaladores, temos unha parte importante aí de saberlle explicar á xente. Claro, eu, por exemplo, en todas as reunións que teño, porque na asociación tamén me dedico un pouco á formación dos nosos asociados, sempre lles digo que son moi malos comerciales, porque eles prefieren non dicir nada a nadie, nin vender nada. Nós, claro, se encima, o sea, podemos conseguir dous objetivos, que é, por un lado, facer que esa instalación este segura e ter un cliente que este tranquilo e que non teña problema cando haxa un siniestro, e, por outro lado, ganar moita pasta, claro, porque se instalamos unha luminaria normal nunha zona que tiña que ser Ates, vamos ganar menos pasta. E ainda por encima estamos incumplindo algo. Pero esa labor nosa de concienciar e de crear unha cultura da seguridade, bueno, é unha asignatura que temos aí que traballar, cada paso máis, non? No sector doméstico pasa igual, o propio reglamento dinos que temos que entregarlle un manual do usuario ao cliente dunha vivenda. Pois é algo importante. Nós desde a Federación este ano incluso fixemos un manual do usuario que é explicativo, é ilustrativo, e eu considero importante porque hai moita xente que dentro do que é o seu chalé, que lle custou o chalé 500.000 euros a instalación eléctrica e outra burrada, non sabe no cuadro que é cada cousa. Cal é a emisión? Que fai un diferencial? Que fai un protección contra as sobretensións? E como se rearma? E debo de facer algunha prueba cada 6 meses por se hai un problema? Bueno, son cousas tan elementales que dentro do que é unha industria xa teremos un personal de mantenimiento que sabe deso, teremos un director de seguridade. Se temos un pouco de conciencia, teremos unha persona de seguridade nesa industria para que me leve as cousiñas como temos que ir, e tal. Pero nas viviendas pasa o mismo, non? Entonces, calquer usuario dunha instalación ten que ter moita información e iso, pois, temos que ser nós quen lle deamos, non? Bueno, esta é a parte quizás importantísima, que é o tema da cualificación e da formación técnica, non? O sea, nós, a maior parte dos nosos instaladores ten os estudios de ciclo superior, FP2, ingeniería, etc. Desde o ano 2010 non temos a posibilidade de sacar o carné de instalador, ainda que seamos un farmacéutico, entonces digamos que de alguna forma está un pouco máis limitado a xente que xa estaba familiarizada co mundo eléctrico. Pero sí que é verdad que, aínda que sea eso así, os nosos instaladores teñen unha formación técnica adecuada, isto está evolucionando. Entonces, aparecen novas tecnoloxías que están aparecendo todos os días, aparecen tecnoloxías que, aínda que sean moi parecidas ás anteriores, deberíamos instituílas porque a eficiencia energética e o poder consumir menos tamén é importante, é algo que temos que explicar aos nosos clientes. Entonces, necesitamos estar actualizados e ter conhecimiento deses sistemas avanzados que existen no mercado e non quedarnos cos automáticos de machete do ano catapún, que eran bons e tiñen todo, pero ahora mismo hai outras cousas, os arrancadores estella triángulo, que, bueno, o amperímetro pegaba así uns meneos que eso metía medo. Entón, ahora hai outras cousas e temos que tal. Sobre todo tamén na parte de riscos, nos riscos das instalacións isto tamén mellorou moito. Nós podemos ter un montón de información porque non fai... O sea, eu estuve 9 anos nunha instaladora, levo 21 na asociación. Cando estuve nunha instaladora facíamos a Donus, a Finsa, a Papelera, centrales hidroeléctricas, eu estaba na parte industrial, non tiñemos unha cámara termográfica como temos agora. O sea, que hoxe en día hai unhas ferramentas que son fabulosas, donde podemos facer non só un mantenimiento de prevención, senón incluso a hora da instalación. Podemos verificar se esa instalación está correcta, se eses bornes están ben apretados. Podemos, en canto a mantenimiento, ter información puntual. Nunha industria temos 20 puntos onde recollemos información, metémolas nun equipo. A semana pasada fixemos unha xornada de inteligencia artificial moi apetitosa, moi chula. Pois para o mantenimiento esa inteligencia artificial me pode dar información e me pode decir, oye, cuidado que vamos mal por aquí, por alá. Bueno, pois hai todo eso. Os instaladores, aínda que a mellor así de modo así, non sei, un pouco tal, pensan que os instaladores somos así os que, bueno, andaban aí co buzo, co destornillador e tal, pero hoxe en día é unha profesión totalmente distinta, non? É dicir, eu, por exemplo, mañán estou ali no IES de Sabón, porque facemos unha serie de xornadas en todos os institutos para o tema de emprendemento, para que os rapaces tal.
hoxe en día un instalador pois é un traballo limpio, é un traballo que é fácil, é un traballo que hai que conocer bastante cousas de informática, porque hai que facer informes, que os facemos cas tablets, hai que facer medidas, hai que... Entonces, pois, todo isto é actualizarse, é reciclarse, é seguir pa diante con as cousas novas que hai, aproveitándoas para mellorar tamén, non? E todo iso cobrámoslo, claro, o sea, nós o que non podemos é perder o tempo e despois non o cobrar. Entonces, non temos moita competencia, o mundo vai hacia unha electrificación pura e dura, temos que aproveitar este tema e os nichos de traballo todos que están vindo, porque cada paso, pues, oye, mira, van vindo máis cousas. Entonces, canto máis profesionales seamos e máis cualificados, a factura vai ser máis alta e a xente vai quedar máis contenta. Claro, é que de eso se trata. Entonces, se ti nunha vivienda gastas nunha alfombra 4.000 euros, coño, pues, gasta 600 nun protección de sobretensión se ten a cousa ben controlada, non sei. Bueno, son cousas, non? Falaba antes tamén da instalacións fotovoltaicas, claro. Nós fixemos un montón de formación. De feito, o 13 e 14 temos outra, de instalacións fotovoltaicas. É un rapaz, un experto de aí de Badajoz, que é independiente, que non é de unha marca, que nos cobra unha pasta, pero que dan uns cursos moi bons, non? Pero eu tamén fago unha parte desa formación ao principio. A xente hai que explicar, é dicir, a ver, as instalacións fotovoltaicas teñen moitos problemas. Primeiro, filtracións. Claro, se non facemos as cousas ben feitas, que os fabricantes, Fisher e 3 ou 4 máis, teñen elementos para que non haxa unha filtración en ningún lado. Hai elementos de sujeción que non hai nin que perforar a olorita. A olorita pode ser unha olorita antigua que desprenda amianto, non lle deberíamos tocar. Entonces, todo isto é a formación, a actualización, etc. E, bueno, as instalacións fotovoltaicas teñen máis riscos, que é o risco de incendio. Hai que cablear as cousas como as hai que cablear, cas súas distancias, cas súas recollidas unha canaleta, bueno, todas esas cousas, tomas de terra adecuadas e tal. Por eso digo eu que o instalador eléctrico actualizado pode reducir considerablemente o risco de accidentes. É así, é dicir, os que non estén actualizados, que non teñen por que estar asociados, é dicir, aquí en Galicia, o sea, en Coruña hai un montón de empresas e asociadas están 300 e pico, porque é voluntaria, mas cobramos unha cuota ben alta, Entonces, claro, non están todos. Pero os que están, ao final, están da man de quen teñen que estar, están actualizados, e cando chaman ali moitas veces a min, dime, oye, Rafa, pero que vos, eu quería outra contestación, sodes peor que a industria. E xo, vamos a ver. Pero ti que queres, que che diga eu que eu deixe sin toma de terra? Eres ti o responsable, ti é o que firmas ese certificado. Entonces, faino ben, e canto mellor o fagas, mellor podes cobrar. E ese cliente vai quedar contento, vai dicir ao seguinte. Isto funciona así. Entonces, claro, con estes cambios todos hacia a parte de electrificación, vai chegar un momento que é mellor ter un teléfono dun bo instalador que dun abogado. É dicir, antes tiñas ter un teléfono dun abogado, e digo, hostia, teño aquí un abogado, e agora dices, teño aquí un instalador, Que máis? A formación continua, vale, o tema de reciclaxe. Nós aí invertimos moito. Unha parte moi importante do presupuesto da SINEC, que é o presupuesto, nós somos unha asociación sin ánimo de lucro, temos unha parte importante que son os salarios, somos 6 personas e cobramos bien, entonces pues, tamén o facemos ben, non? A parte deso, gastamos en que? En formación, todo tipo de formación. Pasamos unha encuesta, oye, mira, e isto non sei que. Por exemplo, factura electrónica. Estamos agora con un plan de aquí a fin de ano co tema da factura electrónica. É algo importante, algo que ven aí. Eu creo que un 50% dos nosos instaladores fan as facturas en Word ou en Excel. Cambian o nombre a... Bueno, non era para isto, era para aquel, non sei que. Bueno, iso acabou. O sea, se queremos luchar contra a morosidade, que é o planteamiento da factura electrónica, a realidade é que nos queren controlar a Hacienda. Pero bueno, o tema... Sí, no, é que iso ven por aí. O sea, nós, unha vez que entremos que a factura electrónica registremos eso, está. Que vai pasar? Facturas ratificativas de abono, bueno, imos ter un Cristo con eso, non? Entonces, estamos invertindo e trouxemos a xente profesional e boa que nos está explicando eso. Non é o de Conta Plus, nin o de... Non, xente que sepa deso. Entonces, claro, nós todo ano invertimos nesa formación. E iso é un pouco a parte importante. A parte de que agora non temos traballadores cualificados nin sin cualificar. Entón, pues, eso xa é un problema grave. Hai unha
un porcentaje de jubilacións previstas daqui a 2030, que iso é tremendo. Non foi fácil tampouco, digamos, a transición de que os nosos fillos queiran quedar cas nosas empresas. Desde a propia casa non queríamos casi que os nosos fillos quedaran cas nosas empresas, queríamos que foran abogados ou que foran funcionarios ou que foran, bueno, outras cousas. Entonces, agora queremos que nos solucione ese problema un terceiro, e o terceiro é o traballador. O traballador non quere a empresa, non está preparado, non quere tal, está ganando ben, e, bueno, pues, as empresas están cerrando. Nós levamos 7 jubilacións este ano, e quedan 3 daqui a 10 jubilacións. Jubilacións que é unha pena, que teñen unha carteira de clientes impresionante, que case lle poden subir o precio un 30%, non van a decir nada, pero nada, eso vaise todo, non? Entonces, bueno, desde a asociación, a verdade que somos un pouco como facemos un pouco de todo, non? E necesítanos, claro, que é normal. Dentro do que é a reducción, pois, o que falábamos, se nós facemos unha boa instalación, que lógicamente xa un enxeneiro antes nos fixo os seus cálculos, pero se o facemos ben e a instalamos ben e onde ten que ir, esas proteccións que instalemos ao final son fundamentales. É dicir, as proteccións hai de todo tipo. Hai proteccións que protegen as líneas, as instalacións, hai nas que protegen as máquinas e hai nas que protegen os usuarios. É dicir, porque a veces, porque en determinadas instalacións chegas e o velo que protege está sacado. O sea, porque eso para que estaba? Para que se alguén quere meter ali o dedo, pois non. Eu estaba unha vez nunhas celdas de alta tensión, fai anos, entonces viña comigo un ferreiro que tiña que fazer ali outra porta. E non meteu o metro cara ao trafo, macho, e dixen, joder, de verdade. Claro, porque a xente, por moito que sepa, ainda nós mesmos, hai que nos poñer esa protección. Entonces, as proteccións son importantísimas. E que estean no seu sitio, e que estean en boas condicións. Entonces, pois, aí é onde nós tamén xogamos un papel importante, porque se entramos nunha vivienda e vemos ali unha, non sei, que a señora, pois, para planchar, como non tiña aquí un chufe, ten unha prolongación desas que comprou no Leroy, por si acaso, porque son 50 metros, e ten toda enrollada no chisme, menos 3 metros, podemos dicir á señora, pero isto é un peligro. Porque isto pode facer aí un sobrecantamento por inducción. Pasarlle un presupuestiño e poñerlle un enchufe ali ou dous. Eso é o que temos que facer. Entón, o papel importante noso, pois tamén, nas paradas de emerxencia. Claro, determinadas industrias, e como decía o compañeiro dos seguros, aquí hai moitas, e as máis importantes ainda son as pequenas, porque as pequenas que están situadas en sitios onde sin esa industria pois quedaba a cousa un pouco fastidiada, non? Entonces, que pasa? Que as paradas de emerxencia nestas industrias onde vamos nós, porque a veces ahora, nas industrias máis grandes, a ver, temos un director de seguridade, temos un mantenimiento, temos unhas empresas que veñen, que non sei porque veñen da Alemania e por aí, pero bueno, veñen e queren levar todo aquilo, que son máis listos que a nós e todo, e cobran o doble. Pero nas outras que estamos nós, pois ao final, nós sí que somos importantes. E esa industria se está parada un día, 5 horas, ainda non son só as 5 horas os tableiros que deixaron de salir, é que hai que volver a poñer en marcha. O tren de barnizado atascouse, e a encoladora quedou a cola ali toda pegada. Bueno, non sei, moitas cousas. Entón, nós aí sí que somos casi como da familia desas industrias e temos que luchar para que non se lles retiren os encalamentos de seguridade ás máquinas, que iso é outra, para non facer, non sei, temos que concienciar a toda esta xente. E non é fácil, a verdade é que eu traballo moito neso cos instaladores e fagolles entender, e a única maneira que yo fago entender ben é que se ganan máis cartos. Aí, ao mellor, pues, entonces eles si, pero senón, vamos, tiran a toalla e digo, e pô ben outro que é mellor que eles e que desilles coa chave, pero bueno. A ver, eu non sei, é algo así. Contratos de mantenimiento, que ainda non son obligatorios, pero eu se teño unha industria, a mí gustaría meter un contrato de mantenimiento con unhas cláusulas, con 2 inspeccións ao ano, ou que fora, e se algún día me pasa algo, ben, oye, mira, collo pola orella e dixolle, ojo, isto, ti non estabas encargado desto? Pois estás encargado desto, fai, non é? Non me cobres 2.000 euros por un papel. Entonces, hai cousas que son importantes, non? Igual que cando compramos un coche ten 6 anos de garantía de fábrica, pois parece que estás máis tranquilo. Pois isto é unha cousa parecida. Entonces, falta moito, pero estamos aí. O que decía da eficiencia operativa, é dicir, unha instalación que tenha mal executada ou con errores, pois ao final hai paradas, hai tempos de inactividade.
E non pensemos nunha industria grande, o que dicía antes, porque nun edificio, por exemplo, outro día que xogaba ao Madrid, que quedan 5 corriente a hora do equipo, vamos, temos un problema. É que é un tempo de inactividade que a ver como recuperas. Entonces, igual que eso, pois moitas cousas máis. É dicir, non é a gran industria, sí, esa é moi afectada. De feito, nós temos, bueno, como xa sabe o compañero, temos un dos servicios que damos na asociación unha pólice de RC. Unha pólice de RC con unhas cláusulas que fomos traballando desde fai 16 anos ou máis. É dicir, está feita a medida. Por iso non hai hora que nos oferte unha desas, hasta que un día nos deixen e a ver que facemos. Pero temos un montón de siniestros, somos moitísimos. Traballamos no sector do retail, no sector do industrial. Bueno, aquí a nosa provincia xa andan por todo o mundo. Bueno, eso de viajeros por el mundo era bo para nós tamén. Pero, ao final, claro, que ocorre con isto? Que eses siniestros moitas veces, se o miras ben, sí que se podían haber evitado. Porque, ao final, son siniestros pois que houve un error en conexión. Por qué? Porque non collemos o equipo e miramos que fase era a R, a S e a T. Hai errores de traballo nosos que, claro, cúbrios a compañía, pero non é só que os cubra a compañía, que temos que evitalos. Temos que aprender dunha vez para outra. Entonces, o facer unha medición antes de tocarlle un cuadro para saber se está en tensión, hombre, é que iso xa é pola nosa seguridade. Pero a mellor ainda non se fai. O sea, ainda te fías do compañero que está ali, dalle, sí, pero... Entonces, hai sistemas, porque nós facemos formación, sobre todo, no ámbito dos riscos eléctricos e todo eso, que ten clavamiento. O sea, pasa ali un candado e ves para aquí que a chave. Bueno, pois ahora traballo, non? E nós, a parte esa de instalación ben executada é moi importante, pero a parte do mantenimiento tamén. Vale. Xa terminamos, porque sei que vou xa mal. Conclusión, moi fácil, é dicir, a nosa labor da seguridade nas instalacións é fundamental. O noso coñecemento técnico é a nosa responsabilidade. Se somos responsables e deixamos as cousas ben feitas, vai a quedar unha instalación segura. Entonces, por un lado temos o noso conocimiento técnico, por outro lado temos a responsabilidade e efectivamente ese conxunto desas cousas reduce os riscos, reduce os mantenimientos e reduce os costes. É dicir, unha instalación ben executada con os elementos de primeira calidad e non comprados por Amazon e toda esa historia que hai agora, que non teñen nin o que decía antes Fernando, o sea... pois ao final vai en contra noso e, sobre todo, en contra do cliente, que lle cobramos algo máis barato, pero que non ten nada. Entonces, eso. E, sobre todo, isto da formación continua. Lóxicamente, igual que vos pasa aos enxeñeiros, e igual vos pasa en todos os sectores, a formación continua é importantísima. É dicir, nós, por exemplo, notamos unha diferencia abismal dependendo da edad da empresa, do instalador, nas formacións que facemos. Os rapaces novos veñen xa con unha cousa que saben moito máis non tanto de instalacións, pero de elementos e de cousas que se poden instalar novedosas que nos poden axudar. Entonces, pois, bueno, esa formación continua, ese reciclaxe que nos costa moito todos os días impartilo e que existan, pois é no que estamos traballando e con eso podemos conseguir o obxectivo que é, creo, deste congreso, o sea, conseguir facer instalacións seguras, mantelas e evitar os riscos ás persoas e, sobre todo, tamén ás cousas, non? E, bueno, creo que xa nada máis. Non sei se tedes algunha pregunta ou algo, pois contéstola, e se non, pois nada. Debín perder a última... Pero, bueno, eu son Rafael Suarto, unha asociación, calquer cousa que necesitedes. Nós non somos ninguna secta, non estades asociados, vamos contestar igual, e eso lo vamos facendo toda a vida, e despois van vindo solos. Bueno, pues veña, aí estamos. Moitísimas gracias, Rafael. Dos reflexións, non? O traballo hai que cobralo primeiro, non? Non. O importante da colaboración entre todos os axentes creo que é importantísimo e a importancia que ten o eslabón final, non? Que é a instalación. E, sobre todo, quedaríame coa concienciación, porque este congreso está pensado para eso, para concienciar. La seguridad industrial es un tema
que está ahí en el aire, pero necesitamos concienciación a todos los niveles, desde las direcciones, bajando hacia abajo, ingenieros, para que todo el mundo tenga siempre presente la importancia que tiene la seguridad industrial. Hemos visto la parte de la instalación, hemos visto anteriormente la parte normativa, del cumplimiento normativo, y ahora nos gustaría todo lo que es la parte de inspección. Para ello tenemos a la presidenta de Asgoca, Ana Cupeiro, que es ingeniera técnica en industrias agrarias y alimentarias desde 2002, delegada en Galicia de Ingein, y desde 2011, desde septiembre de 2011, presidenta de Asgoca. Bienvenida, Ana. Por aquí. Eso. Gracias. Bueno, hola. Gracias a todos por venir, gracias al colegio, gracias a Industria por invitarnos. Siempre voy la última en todas estas ponencias, entonces me queda poco tiempo y además no nos coordinamos y Fernando y yo nos pisamos bastante. Entonces, mucho de lo que traía de definición de seguridad industrial, marco legal y demás, pues va a ser que no, que lo voy a pasar porque si no os voy a aburrir muchísimo. Y entonces, pues, a ver, esto tengo que apuntar para allí, ¿no? Bueno, ya dijo Pablo, uy, ¿por qué no? Ya dijo Pablo quién somos. Somos la Asociación Gallega de Organismos de Control. Estamos aquí desde el año 2011. Siempre tuvimos espíritu asociacionismo, pero en el año 2010, por ahí, empezamos a crear esta asociación regional. Casi todas las comunidades autónomas hoy en día tienen asociaciones regionales. Luego nos hemos unido en una federación, que es FEDAOC, pero vimos que funcionaba el tema de la asociación regional. Era una demanda de industria en aquel momento para que tuviéramos solo un interlocutor y la misión por la que se creó Asgoca es por coordinar y colaborar con la Administración en todas las tareas del control reglamentario para garantizar la máxima profesionalidad y rigor en las actuaciones de los organismos de control. Ya hablamos de ya hablaron todos de lo que es seguridad industrial. Es bueno, viene definido en el artículo 9 de la famosa Ley de Industria, de la Ley 2192. No lo voy a seguir. Pero todos estuvisteis hablando por la mañana de seguridad industrial y como muy encaminada a la industria, a la actividad industrial propiamente. Pero no debíamos olvidarnos de la seguridad industrial también a nivel doméstico, que también existe seguridad industrial. Para ello, todo eso es seguridad industrial. Para ello, en el año 2018, 2017, creo, María, fue cuando... Perdón, en el 18, en otra campaña que tuvimos con Industria, hicimos una serie de actos de pedagogía para los usuarios, para que todo el mundo supiera lo que era seguridad industrial, y de ahí salió este vídeo que me parecía importante ponerlo. Seguridade industrial. Desfrutar dunha ducha, prender unha luz, acender a calefacción. Detrás destas accións hai seguridade industrial. Rodéanos sen darnos conta. Atopamos seguridade industrial nos nosos fogares e tamén nos lugares que máis frecuentamos. Colexios, comercios, cafeterías ou centros de ocio. En todos hai instalacións específicas que é preciso controlar para garantir a seguridade das persoas, dos bens e do entorno. Ese é o fin da seguridade industrial. Accións cotiás, como ir nun ascensor, usar o aire acondicionado ou encher combustible, levan asociados requisitos de seguridade para previr e limitar riscos e protexer contra accidentes. Os organismos de control son entidades acreditadas para realizar inspeccións regulamentarias que verifiquen o cumprimento das condicións e requisitos de seguridade dos produtos e das instalacións. Máis seguridade para ti, máis seguridade para os teus.
máis seguridade para o teu entorno. Campaña de concienciación para a mellora da seguridade industrial de Galicia. Bueno, ¿qué? ¿Os hizo pensar algo? No solo es una industria, es nuestro garaje, por ejemplo. A mí viendo lo de los seguros, es una manía que siempre se me ocurrió que por qué los seguros en algunos casos no son como un filtro a la hora de asegurar instalaciones. Por ejemplo, en un edificio todo el mundo va a tener su seguro, pero a lo mejor no tiene la inspección de baja tensión del garaje en vigor. Entonces, le vamos a dar vueltas un poco, ¿no?, a lo que realmente tenemos entre manos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los organismos de control, los organismos de control, bueno, es que como tengo que rehacer todo lo que tenía, voy de un lado al otro, pero me vais a escuchar que solo voy a decir siempre organismos de control. Nosotros no somos no somos OCAs, ya no existe la palabra A, somos organismos de control. Desde que salió la famosa Directiva de Servicios y se traspuso en el Real Decreto, creo que era el 338, dejamos de ser organismos de control autorizados. Somos habilitados, pero ya no somos autorizados. Entonces, siempre me vais a escuchar organismo de control. Solo pedagogía, de que la A se suprime ya, ¿vale? Entonces, la aportación de valor que damos los organismos de control en la sociedad cuando entramos, aparte de, si tenemos en cuenta la definición de seguridad industrial y que era pues, garantizar y satisfacer que, sobre todo, que no existan riesgos ni accidentes ni incidentes, ese es, digamos, el fin. Cuando nosotros entramos en las instalaciones, ay, ¿dónde me va? Se me fue una aquí. Entramos en esta rueda donde hoy estamos los inspectores, los ingenieros y los instaladores mantenedores. Es decir, esta rueda es súper importante para que la seguridad industrial funcione bien y, aparte de, sin olvidarnos que la seguridad industrial, el fin es que no ocurran accidentes o incidentes, ponemos en valor en la sociedad lo que decía Rafa, es decir, movemos el dinero. Es decir, si en una instalación entramos, vemos que no cumple con la normativa que le sea de aplicación en función del reglamento que le aplique, eso va a traer como consecuencia unos cambios que tendrá que recoger un proyecto, una dirección de obra, una memoria. Esos cambios los tendrá que ejecutar un instalador, luego un mantenedor tiene que estar. Lo que decía Rafa es que el mantenimiento de las instalaciones es fundamental. No nos podemos olvidar de que el organismo de control va cada cierto tiempo a las instalaciones, pero las instalaciones funcionan día a día. El que una instalación se pare va a traer como consecuencia pues, un parón económico, y si es por culpa de un accidente, pues ya no. En fin, lo que estamos hablando, ¿no?, del tema accidentes. Entonces, la rueda es la administración. No sé si empezar en el titular o en la administración, porque primero sería la instalación, pues el titular es el responsable de todo el cumplimiento reglamentario que le pueda afectar. La administración tiene que activar ese cumplimiento de las leyes, de los reglamentos, con inspecciones reglamentarias. Ya hoy nos contó Fernando, lo de las inspecciones, el plan de inspección anual y el plan de inspección extraordinario, pero las instalaciones están de enero a diciembre, no solo a fin de año. Es decir, todos los meses hay instalaciones, todos los meses hay inspecciones periódicas, y sería una labor muy importante de cara a la administración que se active el cumplimiento de las obligaciones que tienen los titulares en cuanto a las inspecciones periódicas o iniciales, pero bueno, principalmente las periódicas. Bien, pues esto es lo que bueno, de la rueda esta que hablábamos, pues que todos, una vez que nos metemos en la rueda, pues unos proyectamos, unos mantienen, otros inspeccionamos. Es decir, todos tenemos que seguir el mismo
el mismo camino, que es que aplicando los requisitos a las instalaciones, equipos o productos, se reduzcan los riesgos. Bueno, esto no se ve casi nada. Esto es lo que os decía que me voy a pasar porque es lo que contó Fernando, la ley de industria. Bueno, ya lo contó, entonces no. Vamos a pasarlo. Y bueno, todos los productos que afectan a la seguridad industrial y todas las instalaciones, esto es, bueno, no se ve mucho, estos son todos los reglamentos que podéis encontraros en las instalaciones o a nivel doméstico, ¿vale? Otra vez la definición de la prevención, bueno, esta es la ley el artículo 10 y 11 de la ley de industria, y de ahí sale la definición de seguridad industrial. De la ley de industria salen o cuelgan todos los reglamentos de seguridad industrial, y ahí es donde, aquí quería llegar. Aquí es donde entramos nosotros con el cumplimiento reglamentario de las instalaciones. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad industrial se pueden dar por 3 vías. Por una declaración responsable del titular de las instalaciones, del fabricante, el representante, distribuidor o importador, por el certificado o acta del organismo de control y por cualquier otro medio que sirva como comprobación. Por ejemplo, los planes de mantenimiento, esos checklists, pues es una manera de comprobación del estado de las instalaciones, ¿no? El control administrativo es el artículo 14 de esta famosa ley. Perdonadme que insista mucho en lo del control administrativo de industria. La Administración de Industria vela por el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad a través de sus propios funcionarios o técnicos y de los organismos de control. Siempre os pedimos que controléis más las instalaciones, que nos controléis también a nosotros, porque también hacemos cosas mal. Y yo creo que en este debate podríamos decir que, a ver cómo lo digo, en Galicia hay un censo de instalaciones, que son inspeccionables todas, pero hay un censo que no sabemos las que hay, es decir, faltan instalaciones por registrar. Sé que hay un borrador, que llevamos muchísimos años peleando por ese no sé qué llamarle, si orden, instrucción o qué llamarle, pero bueno, de verdad que aportaría mucho más a la seguridad industrial el que no solo se comprueben las instalaciones que se comprueban siempre, las que están registradas, sino hay muchas instalaciones que no están registradas, que son instalaciones industriales y que se deberían de comprobar. A mí me da muchísima rabia ya a nivel personal de ir a un cliente, a una instalación y machacarlo con que, porque al final es un machaque, tienes que hacer esto bien, lo que decía Rafa, tiene que estar bien, pero es que enfrente hay otro que por no estar registrado, porque no tiene un sistema de calidad adecuado, porque no tiene auditorías, lo que sea, no invierte en seguridad industrial. Y a mí a veces se me cae la cara de vergüenza de ir a un sitio y sacar una pila de defectos y es que el de enfrente viva genial. Y eso, de verdad, intentad que ese borrador salga cuanto antes para que podamos aflorar esas instalaciones que no existen, porque realmente no existen. Existirán el día que haya un accidente, pero no existen para nosotros, no se podrían inspeccionar, ¿no? Entonces, el artículo 15 de esta famosa ley, pues, o dichosa ley, como queráis verlo, nos define, aunque, ojo, la Directiva de Servicios trajo cambios y ya no es tal cual, pero bueno, podemos ser personas físicas o jurídicas, tenemos una capacidad altamente para obrar, tenemos que tener medios técnicos, materiales y humanos, tenemos que tener imparcialidad e independencia y lo que venimos a hacer siempre es el verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad industrial mediante actividades de certificación, ensayo o inspección. Esto es en grande la definición de organismos de control. ¿Cómo funcionamos los organismos de control? Bueno, pues ya creo que lo hemos dicho varias veces, verificamos el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Todos tenemos unos procedimientos internos para evaluar esa conformidad.
previamente, para ser organismo de control previamente tenemos que pasar por la acreditación, que nos la da la Entidad Nacional de Acreditación. El organismo de control, una vez que entra en una instalación, bueno, pues solo podemos actuar en el campo de actividad para el que nos hemos acreditado, es decir, no podemos hacer inspecciones de baja tensión si no estamos acreditados en baja tensión. Eso conlleva que no tenemos equipos, no tenemos medios humanos formados para esa actividad. El titular debe permitir siempre el acceso a los organismos de control, no nos puede prohibir la entrada. Y, bueno, el titular también puede mostrar su disconformidad con nuestro trabajo y denunciarnos por si tiene que ser en la delegación de industria correspondiente. Luego nosotros estamos obligados, por ser organismo de control, nuestra máxima obligación, bueno, también lo dijo Fernando, que a nosotros nos regula el Real Decreto 54, en Galicia el Decreto 54 del 2010 es el que regula la actividad de los organismos de control. Entonces, una de las obligaciones que tenemos como organismo de control es, claro, como somos los ojos y los brazos de industria, el comunicarle, una vez que acabamos la actividad inspectora, comunicarle cómo están las instalaciones. Y entonces tenemos la obligación de pasar esos informes, actas o certificados a industria. ¿Qué tipos de inspecciones hacemos? Bueno, depende de lo que mande siempre los reglamentos, pero hay inspecciones previas o iniciales, por ejemplo, en baja tensión siempre hay una inspección inicial, inspecciones periódicas, las que también regulan los reglamentos. La más conocida, a lo mejor por todos nosotros, son los ascensores, porque ahora están un poco de moda por este cambio que hubo en la reglamentación en abril, y por los planes de inspección que se llevan a cabo todos los años. Los tipos de inspección que nosotros hacemos, o también los funcionarios técnicos de la Xunta, es o bien documental, que funciona muy bien, la inspección documental, es decir, preséntame las actas o las inspecciones anteriores que tengas de determinado campo reglamentario, y ya cuando entramos nosotros hacemos una inspección técnica que es visual, con medición de o ensayos o medición con equipos que sean, bueno, en este caso, equipos portátiles, generalmente, porque siempre vamos a la casa del titular, o si no, ensayos en laboratorio, como el caso de metrología. El resultado de la inspección siempre será positivo, condicional con un plazo de corrección o negativo. El condicional, hasta hace unos años, había muchas inspecciones que quedaban en el limbo, es decir, se hacían inspecciones, quedaban con un resultado condicional y no se volvía a ellos. Últimamente se está incidiendo también desde la Administración mucho para que esto cambie y que cuando caduque el plazo de corrección o cuando se acabe el plazo de corrección de los defectos, pues se haga una inspección, otra inspección nueva, o el resultado vaya a ser favorable o negativo. Si es negativa, entra ahí ya de lleno la Administración. Puede abrir un expediente sancionador, puede paralizar la actividad en función de qué defectos hayamos detectado, o si es en el caso de productos, se puede retirar los productos, lo que ya decía Fernando. Las infracciones después por este expediente sancionador que se puede abrir, pues pueden ser leves, graves o muy graves. Todo esto va a tener una connotación económica. Bueno, estos son los intervenientes que van a aparecer en la seguridad industrial. ¿Cómo llegan la información a los usuarios de lo que tienen que hacer? En principio deberían tener programas de mantenimiento anuales, o por alguna situación de emergencia que haya ocurrido y que te ponga las pilas y decir, algo tengo que hacer. Los mantenimientos periódicos son fundamentales, es decir, tiene que haber mantenimiento en las instalaciones para que luego, cuando nosotros vayamos a hacer la inspección, no nos encontremos con que hay 800 defectos. Y ya en los controles periódicos ya es donde entramos nosotros, los organismos de control o la Administración por ende. Aquí no sé si se ve muy bien, quise mostrar todo lo que un titular de una fábrica cualquiera, pues que parece que a lo mejor su actividad es pequeña, pero
Si tiene un APQ, si tiene un aire comprimido, si tiene una máquina, si tiene una caldera, si tiene un trafo, si tiene un GLP, pues ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglamentos que le afectan con sus correspondientes inspecciones. Entonces, es para que nos demos cuenta de que a veces decimos, no, yo solo hago la inspección al trafo, pero tienes un APQ allí detrás y no sabes ni siquiera que existe. Vale, el coste del no cumplimiento de la seguridad industrial, desde nuestro punto de vista, es que lo primero es que pueda haber un riesgo y un accidente, una sanción económica como consecuencia de ese expediente sancionador que nos puede abrir industria. Las compañías de seguros no van a cubrir en función de cómo tengamos la instalación, ya lo estamos viendo ahora lo que pasa, y los servicios de prevención, al hacer la evaluación de riesgos, deberían de detectar todos estos incumplimientos reglamentarios que detectamos. Ellos ven antes la instalación que nosotros. Esto ya no lo digo porque es lo que habló Fernando de los planes de inspección que tenemos en este momento, y yo ya acabé. Muchas gracias a todos. Corrí bastante, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Realmente, el vídeo que pusiste es un poco, me ha gustado porque ha sido el comienzo y el fin del Congreso, ¿no? La seguridad industrial no solo afecta a instalaciones industriales, como dice su apellido, sino que también afecta a todo lo que es la parte residencial, ¿no? Y con el objetivo común, como bien decías, de la reducción de riesgos. Ese es el objetivo principal, ¿no? Después de 12 ponencias, 2 mesas redondas, 21 ponentes que han hablado aquí sobre seguridad industrial, a mí me gustaría compartir con vosotros un poquito las reflexiones finales durante todo este congreso, ¿no? La primera es que la seguridad industrial importa en Galicia. Como dice el claim, la seguridad industrial importa en Galicia. Y tenemos empresas en Galicia que son tractoras, que están empujando por la seguridad industrial. Hemos tenido empresas como Repsol, Naturgy, Navantia, Ascensores Enor, Tecnalia, PESI, TG, que nos han mostrado cuál es la importancia de la seguridad industrial. Lo segundo es que las herramientas tecnológicas son clave para esta seguridad industrial. Hemos hablado ayer sobre formación interactiva, conducción de vehículos en remoto, revisión de líneas en remoto, bases de datos integradas. Creo que todo esto, la tecnología, ha venido para ayudarnos a mejorar la seguridad industrial. Hay que hacer énfasis en la cultura preventiva. Creo que es otro de los factores que ha salido durante todos estos días. Cultura preventiva. No tenemos esa cultura preventiva. Antes comentaba Rafael, con los instaladores hay que empezar desde los instaladores, ingenieros, todos, esa cultura preventiva que habla de inversión, y no como coste, sino de inversión en seguridad industrial y no un coste asociado, ¿no? La seguridad industrial comienza desde el proyecto y toda su planificación. En el proceso de la proyectación también es necesario pensar y repensar qué es lo que vamos a hacer para mejorar esa seguridad industrial. Cierto es que hay mucha normativa, hay muchas transposiciones europeas y el objetivo principal es simplificar. Y es una cosa que deberíamos trasladar a Europa para simplificar todos esos procesos que se hacen, lo hemos visto, ¿no? En todas las transparencias que había de normativa, ¿no? Llegábamos de arriba abajo y era horrible, ¿no? Otra reflexión es que el coste asociado al no cumplimiento, antes hablamos de la inversión, el coste asociado al no cumplimiento es mucho más que el que tengamos un problema. Pensemos en eso. Antes lo comentaba Juan Manuel. Realmente, si invertimos en seguridad industrial, y digo invertir, eso tiene un coste, que la rentabilidad ya la tienes simplemente con la prima que tienes en el seguro, en la ventaja del seguro. Pensemos en eso, es importante. El responsable de seguridad industrial, hablábamos antes de esa persona que pueda tener en la cabeza todas las actividades de la normativa, cómo está desarrollado, cuáles son las actividades. Ese responsable de seguridad industrial, que en empresas grandes sí que lo hay, con otros nombres, pero en
empresas pequeñas tenemos que conseguir que tome la rienda, ¿no?, de cada una de las empresas. La formación clave. Formación es clave en normativa, en actuación, en proyectación, en accidentes. Sigamos formando, ¿no? Antes comentaba definición, planificación, procedimentación, organización y formación. Esos son los pasos que tenemos que seguir para que todo dentro de una empresa esté pensado y diseñado para que la seguridad industrial funcione y repercuta directamente en la salud de las personas. Y la coordinación entre técnicos y emergencias en caso de accidente, nos comentabas esta mañana, es vital, ¿no? Buscamos el cero accidentes, pero cuando lo haya, que exista esa coordinación, ¿no? Y finalmente, tal como decía Juan Manuel, estamos en un problema y es necesario encontrar una solución al problema del aseguramiento, porque al final sí que necesitamos estar asegurados en todas las actividades que realizamos, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes durante estas jornadas. Me vais a permitir que le dé las gracias a mi equipo de trabajo, que sin él es imposible que nada de esto salga adelante. Muchas gracias. Gracias a la Xunta por creer en la seguridad industrial, por hacernos partícipes de la seguridad industrial. Y conselleira, lo voy a personalizar en Nicolás, Marga, Javier, muchas gracias por hacernos partícipes de esto que entendemos tan importante. Y sin más, conselleira, le dejamos que cierre el acto. Sí, los vamos a subir. Moitas gracias, bo día. Gracias e saudar en primeiro lugar a Julio como decano do Colexio Oficial de Enxeneiros e Industriais de Galicia e a todo o equipo do colexio que ten traballado arreo para que este congreso pois fose unha realidade. Bueno, empresas, entidades participantes, amigos e amigas todos, bo día e agradecer en primeiro lugar pois a implicación no colexio para poder de alguna maneira poner foco nun tema que cremos, o Goberno da Xunta de Galicia cree que é crucial, que é a seguridade industrial. Dicía hai uns días, ou estes días, o decano do colexio que a seguridade industrial está en todas partes as 24 horas do día e os 365 días do ano. E así, a seguridade industrial pois non se circunscribe exclusivamente aos contornos industriais, senón que afecta directamente a nosa vida cotiá. Afecta dende que entramos nun ascensor ata que pois utilizamos un vehículo, un electrodoméstico, ata que entramos nun establecemento como pode ser un hospital, un colexio, unha gasolineira. Polo tanto, pois afecta a cidadanía en xeral. As cousas que afectan a cidadanía en xeral pois teñense cabe aínda máis importancia para calquera goberno que as cuestións sectoriais. Creo que o Congreso pois cumpre unha primeira función fundamental que é chamar a atención, parar para dicir que a seguridade industrial ten importancia e que manter protocolos e supervisión en cada caso é importante. Hai que concienciar, hai que visibilizar, hai que sensibilizar. E todos esos son os obxectivos primeiros do Congreso e do convenio de colaboración que temos asinado co colexio, que aparte de realizar pois este Congreso, unha serie de xornadas informativas, actividades divulgativas nas 4 provincias, publicación de guías, tamén creo que o estamos cumplindo, polo tanto, pois noraboa. Cando falamos de seguridade industrial, falamos de prevención, falamos de limitación de riscos, falamos de protección contra accidentes e sinistros, e ao final pois estamos falando dunha disciplina que é clave para algo tan importantísimo como evitar danos ou evitar perdas, mesmo persoais, materiais e tamén no medio ambiente, derivados da propia actividade industrial e derivados do funcionamento, do mantenimento de instalacións ou de equipos. Para unha administración como a da Xunta de Galicia, que estamos poñendo no foco da nosa actividade política e da nosa estrategia á industria como base para o desenvolvemento económico de Galicia, pois é evidentemente moi importante que este desenvolvemento industrial
que creemos que a clave para o desenvolvemento económico vaya acompañado en todo caso tamén dun desenvolvemento dunha concienciación sobre a seguridade industrial. Estamos traballando para aumentar o peso que ten a industria no noso PIB para chegar a ese 20% que aconsella a Unión Europea. Temos xa unha base industrial sólida, pero temos que ser capaces de aumentala e de aumentala con seguridade. Acabamos de coñecer, pois hai pouco no día de hoxe, o IPI interanual do mes de setembro. Galicia sigue por riba, con 5% por riba do 0,1 que é o crecemento medio do Estado español. E creemos que podemos continuar nesa liña de crecemento. Pero para continuar nesa liña de crecemento, evidentemente que o Goberno temos que ter unha estrategia, unha política clara, pero tamén temos que traballar con todos os sectores e dende todos os puntos de vista. Entón, tan importante é traballar como estamos facendo cos plans directores dos nosos sectores industriais estratégicos, como traballar coa enerxía, co abaratamento dos custes enerxéticos das industrias, como traballar cos colexios profesionais e coas empresas para aumentar, reforzar a seguridade industrial da súa actividade. Saben que iniciamos un programa extraordinario este ano que incluía pois, o plan de inspección ordinario que temos con 1.400 controis en instalacións, pero que engadimos ese plan extraordinario, 230 inspeccións, para reforzar o plan enfocado a hotéis, centros comerciais, grandes auditorios, espacios multiusos, garderías, salas de festa e discotecas e a instalacións e equipos de presión, autoconsumo, frigoríficas e parques eólicos con acta de posta en servicio. Creamos ou constituímos ese Consello Galego de Seguridade Industrial o pasado mes de xullo, que creo que é importante como canle de comunicación continuada entre todos os implicados nesta cuestión, as propias empresas, os colexios, as asociacións e a administración. E estamos traballando tamén en acompasar pois, os apoios ao sector en materia de seguridade. Estamos traballando en materia de solo industrial, as competencias de solo industrial pasaron esta legislatura, esta Consellería de Economía, e creíamos pois, que tamén é necesario apoiar os polígonos industriais neste sentido. Por esta razón, pois, o secretario e a directora propuxeron unha liña que vai ser verdade no ano 2025 de 1 millón de euros que estará dirixida ás asociacións de empresarios e entidades de conservación e xestión de polígonos empresariais para instalar espacios de sistemas de seguridade industrial. Pois poderán ser sistemas de seguridade ou de vigilancia, instalacións comúns de equipos e sistemas de protección destinados á loita contra incendios. Bueno, creo que é unha demanda que ademais viña sendo trasladada por parte das asociacións empresariais e imos comenzar, como digo, pois no ano 2025 a colaborar en sufragar os gastos deste tipo de instalacións. Bueno, é unha medida que se incardina dentro, como digo, de toda a política de solo que estamos levando a cabo, que creemos que tamén é moi importante para conseguir ese crecemento industrial, esa atracción de empresas a noso territorio. E pouco máis. Agradecer de verdade pois, a colaboración que creo que continua e o entendemento que hai por parte do sector e tamén o traballo que se está realizando, se me permiten, polo meu equipo que en todo momento puxo, cando chegamos, como clave en traballar en paralelo a todo o crecemento industrial tamén na seguridade que, como digo, afecta ás persoas e afecta, por suposto, as cousas e o medio ambiente. Agradezo a todos os poñentes que participaron nas xornadas as súas achegas e, bueno, espero que poidamos continuar, que este sexa o primeiro de moitos e que saquemos pois xa de aquí, que o dice o director, pois conclusións importantes para continuar traballando, que iso é do que se trata, de coñecer os problemas, os retos que temos e de intentar ilos pois correxindo ou acompañando, no seu caso, pois os distintos sectores. Nada máis, moitísimas gracias. Yo creo que lo hemos acabado ya.